Rosana, muchas gracias por tu generosa presentación, por tu invitación, a vos, a las autoridades del Ministerio, a todos los que tienen que ver con la organización de este evento, esta posibilidad que me dan de poder comunicar, de poder dialogar, interactuar, compartir ideas, reflexiones, perplejidades también, porque estamos viviendo un tiempo particularmente difícil. Este desastre, esta catástrofe que representó la pandemia y sus consecuencias en el campo escolar, nos han puesto entre paréntesis todas las rutinas, todas las cosas que hacíamos, los recursos de que disponíamos, nuestro trabajo cotidiano se vio profundamente alterado con la escuela cerrada. Yo me auguro, pienso que esto es un paréntesis. Quiero ser optimista, quiero creer que volveremos a recuperar cierta normalidad, o digamos, lograremos vencer a este virus traicionero, ladino, invasor, omnipresente a nivel planetario, y que podamos entonces estar en condiciones materiales, psicológicas, sociales, de emprender la reconstrucción de nuestros sistemas escolares. Hace tiempo, con otros colegas, hemos publicado algunos artículos acerca del impacto de la pandemia, con otros colegas de la UNIPE, digo, algunos artículos y trabajos, reflexiones. En una de ellas yo me pongo a hacer una especie de ejercicio de construcción de escenarios. Yo me pregunté cuáles podrían ser los escenarios posibles, no todos ellos deseables, pero todos ellos creo que son posibles, para la pospandemia, para la escuela de la pospandemia. No me voy a extender mucho en esto, prefiero, ya que es una jornada de investigación, hacer algunas reflexiones después acerca del tema del conocimiento y la producción de conocimiento como condición para reconstruir una escuela más pertinente, más adecuada a ciertos valores y principios que por lo menos los que formamos parte del polo progresista compartimos. Yo decía que hay tres escenarios posibles. El primer escenario yo lo llamo un escenario restaurador conservador. Pasada la emergencia, superada la catástrofe, las aguas vuelven a su cauce natural. Las escuelas están allí, los docentes están allí, los bancos están allí, las puertas están cerradas, pero las cosas de la escuela, las cosas materiales de la escuela están allí. Los programas, los currículos, los reglamentos, las leyes, los conocimientos de los docentes están allí, los docentes también están allí. Los padres de familia también, muchos esperan volver a la escuela, que sus hijos vuelvan a la escuela como un sitio, un lugar físico. O sea que el primer escenario es que todo vuelva a su cauce natural. O sea, volvamos a la escuela de la prepandemia. Bueno, debo decirles que ese no sería para mí el escenario más deseable, aunque es probable. Para mí no es el más deseable, ¿por qué? Porque la escuela o el sistema escolar en general no es una institución muy, ¿cómo diría yo?, que está bajo sospecha, digamos así, para decirlo de una manera más literaria. El sistema escolar, no solo en Argentina, sino en la mayoría de los países de mediano y alto desarrollo, no es como la Catedral de Notre Dame, que es un objeto altamente apreciado, valorado por la mayoría. La destrucción de la Catedral de Notre Dame ha provocado que la mayoría de la gente esperemos que sea reconstruida lo más parecida que se pueda a cómo era antes del incendio. No debo decirles que la escuela no goza de la escuela como aparato real, no como institución ideal, sino el sistema escolar real que tenemos en Occidente, es objeto de muchas críticas que vienen de distintos polos del espacio político, del espacio cultural, del espacio ideológico. Hay críticas de la derecha, para ser esquemático, hay críticas de derecha y hay críticas desde la izquierda, digamos. Da la impresión que este viejo sistema escolar no estaba cumpliendo con las expectativas de la sociedad. Expectativas, obviamente, que no son homogéneas, ¿eh? Algunos esperan algunas cosas de la escuela, otros esperamos otras. Hay una lucha para definir cuál es el sentido de la escuela, cuáles son los efectos esperados de la escuela. Pero bueno, entonces, digamos que aparte de este escenario conservador o restaurador, que es posible, digo, es posible porque hay muchas inercias. Hay muchos que tienen intereses con el statu quo, digamos así, que ganan con el statu quo.
Así que no lo descartaría, aunque para mí no es el más deseable, no lo descartaría. Pero vamos al segundo escenario. Segundo escenario es un gran escenario que yo llamaría de rediseño de la institución escolar. No se trata de reconstruir piedra por piedra lo que eran las prácticas en las instituciones de la prepandemia, sino que se trataría de aprovechar la ocasión para rediseñarlo. Pues aquí se nos abren dos grandes escenarios, no voy a entrar tampoco en mucho detalle, está escrito, los que tengan interés lo pueden consultar en internet, he escrito incluso en revistas, columnas, escenarios de rediseño son, uno lo podríamos calificar de tecnocrático, mercantil, meritocrático, podría usar estos adjetivos así como a modo de clave interpretativa. Desde antes de la pandemia ya existían fuerzas, intereses sociales en todo Occidente para liquidar el sistema educativo tradicional con sus edificios, tiempos, espacios, y reemplazarlo por tecnología de la información y la comunicación. Está escrito esto, hace 30, 40 años que existe esta fantasía de reemplazar la escuela por un sistema educativo virtual, mundial, globalizado, y este cierre de las escuelas es como una especie, como dicen los tecnócratas, una ventana de oportunidad para llegar incluso a reemplazar a los maestros como fuerza de trabajo profesional, especializada, y reemplazarlo entonces por tecnologías educativas. Digo que es mercantil también, porque junto con esta cuestión de la introducción de las tecnologías está el aprovechamiento de esta ingente masa de recursos que todas las sociedades invierten en educación para hacer grandes negocios. Está aquí toda la industria de la informática, de las que producen software, los que producen programas, digamos, le han echado el ojo a esta ingente masa de recursos que las sociedades invierten en infraestructura física, edificios, salarios docentes fundamentalmente, y bueno, tienen interés de echar mano a estos recursos. Bueno, lo vamos a dejar ahí, esto ya venía de antes, pero es probable que y muchos de ellos muchos de estos agentes intelectuales orgánicos, especialistas, tecnócratas, organismos internacionales, están viendo que esta es una gran ocasión para pegar un golpe fuerte a lo que era el viejo sistema escolar, tal como nosotros lo conocíamos. Pero junto con este rediseño tecnocrático mercantil, junto con este escenario, hay otro escenario de rediseño, que creo yo, eso lo calificaré yo de rediseño del sistema escolar, según un conjunto de principios que tienen que ver con la renovación, con un enfoque neohumanista, digamos, poniendo siempre al hombre, a la persona, al ser integral, a la formación de la persona desde el punto de vista integral, y la educación como ineludible forma de relación entre el maestro y los alumnos en un espacio, en un tiempo determinado, como algo que es estructural a este tipo de proceso de socialización. Un neohumanismo que se proponga como objetivo central la formación integral de las personas y no simplemente la formación de recursos humanos para insertarlos en el sistema productivo. Formación integral, igualitarismo, la creencia en el principio de que la cultura y la educación son bienes comunes a los que todos los individuos tienen derecho, y que por lo tanto implica una responsabilidad indelegable del Estado como el acceso a este conocimiento, a esta cultura, es una responsabilidad indelegable del Estado como organismo representativo del interés general. No, y obviamente una crítica, este tercer escenario que yo llamo humanista igualitarista, supone una crítica radical del concepto de meritocracia e igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque la meritocracia es la principal ideología legitimadora de las ingentes desigualdades que se presentan en las sociedades contemporáneas. Porque uno tiene que preguntarse cómo puede ser, cómo se puede explicar el hecho de que estas desigualdades se cuantifican, se conocen, se divulgan. Basta leer los diarios para saber que incluso en un tiempo de catástrofe, los más ricos del mundo, las personas y las empresas más ricas del mundo concentran todavía más recursos que antes de la pandemia. Esto se conoce, se sabe, y sin embargo no provoca ninguna conmoción social. Quiere decir que las desigualdades que existen, y existen en forma cada vez más, como diría, evidente,
son legítimas, son consideradas como desigualdades legítimas. En la base de esta legitimación está la ideología de la meritocracia, es decir, la creencia. La meritocracia consiste en la creencia de que la posición que los individuos y los grupos ocupan en la sociedad, posición privilegiada o posición desfavorecida, se explica por dos factores fundamentales. El primer factor es la ideología, la creencia en los dones naturales, en la inteligencia. Esos que son ricos son los más inteligentes. Los que no son ricos, los que padecen situaciones de pobreza, de exclusión social, de desposesión, son menos inteligentes que los más ricos. No solo la inteligencia, el mérito supone la inteligencia y además el esfuerzo y el trabajo. O sea, los más ricos están allí donde están y disfrutan de los bienes que pueden disfrutar, concentran todo tipo de riquezas, no solamente económicas, culturales, de conocimiento, poder, porque son más inteligentes y porque trabajan mucho. En consecuencia lógica, la gran mayoría de aquellos que ocupan posiciones desfavorecidas, subordinadas en la sociedad, merecen la posición que tienen. ¿Por qué? Porque son menos inteligentes y trabajan menos. Esto es una ideología que no hay evidencia que pueda justificar esta ideología meritocrática, y sin embargo se ha incorporado en la conciencia de la mayoría de la población. La desgracia sucede cuando los dominados asumen las ideas que los dominantes tienen acerca de las cosas sociales. Bueno, este sistema, este diseño humanista, igualitarista, pone en el centro de la acción escolar una crítica de las ideologías meritocráticas y por lo tanto un reemplazo de los dispositivos, de los mecanismos que contribuyen a generar esta ideología, incluso en los años más básicos de la educación escolar. Esta idea de la evaluación cuantitativa que establece clasificaciones, que construye clases de niños y niñas, y que los ordena en una jerarquía, donde arriba están los que tienen 9 y 10 y abajo están los que no pasan de grado, los que reprueban, los aprobados, los reprobados, los que se ganan el cielo, los que van al infierno, digamos. Este efecto deseado o no deseado, inconsciente de la lógica de la evaluación tradicional, supone la incorporación de la ideología meritocrática. Si tú te esfuerzas, si sos inteligente y te esfuerzas, vas a sacarte 10. Si o eres burro y no quieres esforzarte, te vas a sacar 3, 4, o 1 o 2. Digamos, esto habría que buscar otro mecanismo, otra forma, cambiar radicalmente el concepto de evaluación para ir más allá de la ideología meritocrática y buscar y diseñar un sistema de evaluación que sea coherente con el principio que señalábamos antes, el principio que dice que todos los chicos tienen derecho a apropiarse de un conjunto de conocimientos básicos. No estamos hablando acá de los conocimientos a nivel de la educación superior, sino de esos conocimientos básicos que son obligatorios y que todos los chicos y chicas están en condiciones de apropiarse. Si todos los chicos tienen derecho a esos conocimientos básicos, que tienen que ver con la lectoescritura, ciertos niveles de lectoescritura, cálculo, bueno, lo que son los contenidos curriculares de la educación obligatoria, si todos los chicos tienen derecho a apropiarse de este conocimiento y están en condiciones psicológicas y además sociales y pedagógicas, lo tienen que lograr. Cada uno a su tiempo, cada uno con una modalidad diferente, no todos los chicos. ¿Por qué tenemos que examinar en matemática a todos los chicos en el mismo tiempo? Hay algunos que son más rápidos para apropiarse de ciertos conocimientos y otros son más rápidos para otros diferentes. Uno es rápido en matemática, otro es más rápido en lengua, en literatura. Uno pinta bien, uno tiene dotes musicales, el otro tiene más bien dotes de desarrollo psicomotor, es un genio con una pelota, jugando al fútbol, jugando al básquet o nadando. Pero todos los chicos a su tiempo tienen el derecho y deben de estar en condiciones de apropiarse de ese paquete común de conocimientos básicos que cada momento histórico se considera que todos los individuos de la sociedad deben tener. Bueno, me quedo hasta aquí. Para mí, la construcción, el rediseño de la escuela en este sentido, en este escenario humanista igualitario, debería ser objeto de debate, de discusión, de trabajo y pasar de los principios a los dispositivos prácticos como esto que yo estaba enunciando aquí, que tiene que ver con la evaluación, que tiene que ver con la división
redefinición del currículum en materias, con la integración de conocimientos, con la ruptura de esas viejas dispositivos que separan a los niños en primer grado, segundo grado, tercer grado, el hecho de que no puedas, ni siquiera se pueda pensar en la posibilidad que haya actividades que integran a los chicos de quinto con los de tercero, de cuarto y los de segundo, o los de quinto, de sexto y séptimo. Es decir, habría que repensar todos estos mecanismos para hacerlos coherentes con estos grandes principios que hemos enunciado, que constituyen el meollo de lo que definiríamos como sistema, modelo educativo, humanista e igualitario. Pero para construir y para cambiar la realidad se requiere conocimiento, y es aquí donde voy a entrar a la cuestión de desarrollar algunas reflexiones acerca de la relación entre los docentes y la investigación, o entre política, innovación, cambio y conocimiento. Entonces puede transformar la realidad si no la conocemos, si no conocemos la lógica de su funcionamiento. Y esto me parece que es un principio fundamental. Es mentira que tenemos mucho conocimiento, que tenemos demasiada investigación acerca de las cosas de la educación. Yo lo he escuchado por ahí incluso con gente que ocupa posiciones políticas importantes, o que ocupaban posiciones importantes en los ministerios de educación, esto de decir, bueno, ya tenemos mucha investigación, ya sabemos mucho, aquí lo que hay que hacer es transformar, hay que actuar. Bueno, yo humildemente, obviamente me pueden acusar de ser corporativo, de defender los intereses de los investigadores, pero creo que no conocemos los principales mecanismos, por ejemplo, que a nivel de las instituciones escolares, en la vida cotidiana de las escuelas, contribuyen a la reproducción de las desigualdades sociales. Sí, ¿cómo puede ser que la escuela se propone contrarrestar el peso de los factores sociales en la distribución de los aprendizajes y no lo logra ni en la Argentina ni en ningún otro país de América Latina? Lo logra en muy mínima, en un porcentaje muy escaso. Sí, tenemos que conocer cuáles son los dispositivos, cuáles son esas prácticas, esas instituciones que dificultan que la escuela pueda contrarrestar el peso de los determinismos sociales y terminemos favoreciendo los aprendizajes de aquellos que tienen más capital cultural y más capital económico desde la cuna. Bueno, es preciso entonces conocer para transformar, y es aquí donde interviene el tema de la investigación. Quiero hacer entonces alguna reflexión sobre la relación que tienen los docentes y con la investigación educativa. El docente tiene un conocimiento de la escuela. Todos los individuos tenemos conocimiento. Para actuar en la vida social, en cualquier ámbito de la vida social, necesitamos conocimiento. Pero este conocimiento proviene fundamentalmente de dos fuentes. Vamos a ser muy esquemáticos. Fíjense cómo la academia y la docencia, la transmisión nos obliga a esquematizar, a simplificar para poder entenderlo. Pero seamos conscientes de que estamos usando un esquema. Estamos simplificando. La realidad es mucho más compleja de lo que voy a decir yo. Hay ciertas cosas que se conocen mirándolas de cerca. Es decir, el docente conoce la escuela, conoce el aula, conoce el sistema escolar, porque lo ve de cerca, lo vive cotidianamente. Aunque el docente no va todos los días a la escuela a investigar, él va a enseñar, va a ejercer su oficio. Yo cuando voy a la UNIPE, o cuando he sido profesor, estoy cumpliendo en este mes, justamente en junio, estoy cumpliendo 50 años de docencia continuada en distintos países de América Latina. Siempre he sido docente, aunque poco tiempo he sido docente exclusivo, como tiempo completo, digamos así. Pero yo cuando voy a la UNIPE, yo voy a dar clases, no voy a investigar la UNIPE. ¿Se entiende? Como un docente, con el docente de quinto grado que da, o de quinto año, va a dar física en quinto año, cuando va al colegio, no lo va a investigar, él va a dar física, él trata de hacer lo mejor posible, de enseñar, de cumplir con su tarea, con su función docente de la mejor manera posible. Entonces, el que va a la escuela a enseñar, a realizar su trabajo, va a trabajar en la escuela, el director va a dirigir la escuela. Él tiene un conocimiento, porque esa práctica, esa actividad, ese trabajo supone un conocimiento. El trabajar, ir a la escuela, supone conocer la escuela. Ese es el conocimiento que yo llamo el conocimiento que se obtiene viendo de cerca. Pero hay otro conocimiento que se obtiene mirando de lejos las cosas de la escuela. Yo digo ahora de las cosas de la escuela, pero bien podría ejemplificar con otros campos de la vida social. La fábrica, el sindicato, el partido político, la familia. Había un sabio griego que decía que al mercado van dos tipos de gente fundamentalmente. El mercado, como es el lugar físico donde se llevan bienes, llevan sus bienes, qué sé yo, alimentos, verdura, frutas, no sé, aceite, queso. Uno van a vender y otro van a comprar. Eso es un grupo de gente. Al mercado va un tipo de gente que son esos que van a vender y comprar.
Pero a veces, no todos los días, pero puede ser que haya alguno que va al mercado, o que vaya al mercado, pero que no va ni a vender ni a comprar. Entonces usted dirá, ¿qué va al mercado este? Es el que va al mercado a ver lo que pasa en el mercado, a estudiar qué es lo que sucede en el mercado. Ese es el investigador. Puede ser un antropólogo que va a observar cuál es la relación que se establece en el mercado entre compradores y vendedores, si hay márgenes de maniobra, de negociación en los precios, si los precios son fijos o son negociados, cómo se negocia, qué modelo de negociación existe, qué es lo que se vende más a la mañana, qué fruta se vende más a la tarde, cómo evolucionan los precios, son los mismos los precios cuando abre el mercado a las 8 de la mañana que a las 6 de la tarde cuando se está por cerrar. Sí, son el curioso, es el que va al mercado a mirar lo que pasa en el mercado. Esa es la mirada del investigador. A ese le llamo yo mirada de lejos. El que va al mercado, y digo al mercado, a la escuela, o a la fábrica, a la familia, al partido político, va a mirar qué pasa. Quiere conocer, para lo cual lleva una serie de instrumentos. Usa una serie de instrumentos de observación que le permite obtener datos, y esos datos, junto con lo que llamamos teoría, que es una representación del mundo, produce un tipo de conocimiento que la mirada de cerca no nos permite ver. En síntesis, hay cosas que podemos ver de cerca y hay otras cosas que solo se pueden ver mirando de lejos. Esta diferencia muchas veces se traduce en los encuentros que tenemos los intelectuales, los investigadores, con los profesores, con los docentes, con compañeros docentes. Se presenta bajo la forma de una oposición. Les cuento mi experiencia personal, hasta que tomé conciencia de esta cuestión. Yo llegaba a dar una charla, un seminario, un taller con docentes y les contaba a los docentes los resultados de las investigaciones que yo había desarrollado en varios países de América Latina acerca de la condición docente. Yo tuve la suerte de dirigir un programa muy importante en la UNESCO que consistía en una especie de sociología de los docentes latinoamericanos, para lo cual elaboramos un cuestionario de 100 preguntas, lo aplicamos a muestras nacionales representativas de docentes, de varios países de América Latina. Bueno, ¿y qué hace un investigador? No tiene el producto. Yo escribí un libro, artículo. Bueno, uno es invitado a contarle a los docentes, los resultados de su investigación. No pasaba 15, 20 minutos que yo estaba hablando, que levantaba la mano un compañero y el compañero me decía, profesor, usted tiene la teoría, pero nosotros tenemos la práctica. Bueno, hasta que yo me puse a pensar, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué está tan presente esta oposición entre teoría y práctica en el campo de la educación? Cuando él me decía, nosotros tenemos la práctica, usted tiene la teoría, me quería decir, nosotros conocemos la escuela de cerca. Usted la mirará de lejos, pero nosotros la vemos de cerca. A lo cual yo tenía que agregar y decir, miren, compañeros, es cierto, ustedes tienen un conocimiento que les da el hecho de ir todos los días a la escuela a trabajar, a enseñar, a dirigir la escuela. Pero el investigador que va a la escuela, va a mirar lo que pasa en la escuela, también tiene otro conocimiento, pero lo mira de lejos. Y mira con una serie de instrumentos de observación. El que va a la escuela a estudiarla, su objetivo es ir a la escuela a estudiarla. ¿Qué quiere decir? A observar las clases, a hacer entrevista al director, a hacer entrevista con los alumnos, con los profesores, porque él tiene una serie de objetivos que son objetivos de simple conocimiento. El docente que va a la escuela, repito, no va a la escuela. No se dice, hoy voy a ir a estudiar cómo evalúa matemática mi colega. No, el tipo vaya, hoy tengo examen, dice, no voy a estudiar el examen, o cómo hago yo el examen. Tú podrás reflexionar después acerca de cómo, qué instrumento utilizó, si le funcionó o no le funcionó, pero él cuando va a la escuela va a evaluar. Otra cosa es un investigador que está haciendo una tesis, por ejemplo, y le pide permiso a la directora el día que haya examen de matemática, porque él quiere ver cómo los docentes toman examen de matemática. ¿Qué instrumentos usa? ¿Cómo los usa? ¿Cuánto tiempo tardan los chicos? Si los chicos le pueden hacer preguntas, ¿qué tipo de instrumento? En fin, él va a eso, va a conocer. Para lo cual tiene una serie de instrumentos. Lleva una hoja de observación, a veces graban, a veces filman, a veces hacen entrevistas, a veces aplican cuestionarios, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo llamo yo ver de lejos y ver de cerca. En vez de estar discutiendo que los que vemos de cerca tenemos teoría, como si yo dijera, el conocimiento que yo tengo, ojo, ahí eso me obligó a pensar un poco acerca de cuál es el sentido del término teoría que se usa cuando un colega me dice, señor profesor, usted tiene la teoría, pero nosotros tenemos la práctica. ¿Qué entiende él por teoría? Entonces aquí tuvimos debate, discusión, y llegué a la cuenta, a la conclusión de que en realidad teoría tenemos todos.
No puede decir un profesor, usted tiene la teoría, nosotros tenemos la práctica, como si yo no tuviera práctica y ellos no tuvieran teoría, como si los docentes no tuvieran teoría. Todos los hombres tenemos teoría, todos los ciudadanos argentinos, mayores, digamos así, tienen teoría política, tienen teoría social, todo el mundo sabe lo que es el poder, sabe lo que es el amor, sabe lo que es el conflicto, sabe lo que es una institución, sabe lo que es la riqueza, la pobreza, dice, este está de clase alta, este de clase media. Tenemos teoría porque tenemos lenguaje, tenemos categorías para rendir cuenta del mundo que nos rodea. Teoría como lenguaje, como sistema de percepción, tenemos todo. Y práctica tenemos también los investigadores, porque hacer una encuesta, proponerse un proyecto, armar un proyecto de investigación, hacerlo en forma colectiva, definir los objetivos, traducir esos objetivos en una serie de instrumentos de observación, armar un cuestionario, probar el cuestionario, aplicar el cuestionario, volcar toda la información de los 2.500 cuestionarios en una base de datos, armarlo. Es todo un trabajo, una práctica. No es que el investigador tiene un conocimiento teórico en el sentido que está encerrado en su oficina y aplica una serie de esquemas teóricos. Esto es una perversión de la teoría, que efectivamente existe, ¿eh? Hay gente que cree que la teoría es el conocimiento hecho. No, la teoría es el lenguaje, el sistema de categorías que tenemos incorporada en la cabeza en forma explícita para ver el mundo. La única diferencia que existe entre la teoría del hombre común, la teoría educativa del maestro, socioeducativa, porque yo soy sociólogo, ¿no? La teoría socioeducativa del maestro, porque el maestro también tiene sociología, él sabe lo que es poder, sabe lo que es conflicto, repito, sabe lo que son intereses de grupo, sabe lo que es negociación, ¿sí? Sabe lo que es relación de fuerza, sabe lo que es clase alta, clase baja, clase media, sabe que tiene teoría de la estructura social. Pero ¿cuál es la diferencia entre el sociólogo y el maestro en este caso? En que el sociólogo tiene la obligación de hablar un lenguaje con términos cuyos contenidos deben ser explícitos, coherentes. Tiene que usar un lenguaje responsable en el sentido preciso que le voy a dar a este término. Quiere decir que el sociólogo debe estar, digo sociólogo, antropólogo, puede ser, no sé, historiador, debe estar en condiciones de dar una respuesta cuando alguien le pregunta, le dice, profesor, ¿usted qué entiende por clase social? Todo el mundo dice clase alta, media, baja, pero a ver, dame una definición. El hombre de sentido común, el docente, no tiene por qué darme una definición sociológica precisa, situada en un momento de la historia de la sociología. Yo utilizo la teoría marxista de tal corriente marxista como clase social, bla, 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 bla. O el Estado es... El taxista sabe lo que es el Estado, pero a mí no se me ocurriría decirle, señor taxista, ¿cuál es su definición? ¿Cuál es el enfoque teórico que usted usa acerca del concepto de Estado? Usted tiene una teoría, no sé, institucionalista, tiene usted una teoría interaccionista, eso será para un politólogo. El politólogo no puede hablar, no puede usar el lenguaje y usar el término Estado como lo usamos los que no somos politólogos, ¿se entiende? Esa es la única diferencia, pero teoría tenemos todo. Porque la teoría, repito, es un lenguaje que nos permite ver. Si no tuviéramos teoría no podríamos mirar, no podríamos ver. Hay una hermosa definición, ahora la encuentro acá, había un párrafo de Borges que yo usaba justamente para ejemplificar. Decía, por ejemplo, Borges en algún momento, en alguna de sus obras, para ver una cosa hay que comprenderla, decía él. El sillón presupone el cuerpo humano, sus articulaciones y partes, las tijeras el acto de cortar. ¿Qué decir de una lámpara o de un vehículo? El salvaje, decía, el salvaje era el indio, ¿no? No puede percibir la Biblia de un misionero, ni viceversa, diría yo. El misionero tampoco va a comprender un objeto ritual que manipula un aborigen. El pasajero no ve el mismo cordaje que los hombres de a bordo, que el marinero. Si viéramos realmente al universo, tal vez lo entenderíamos. ¿Qué quiere decir? Que ver las cosas, ver una Biblia, supone que tenemos en la cabeza el concepto de Biblia. Es muy bueno el ejemplo de Borges. ¿Qué pensaría el indígena cuando vio llegar a estos señores frailes con una cosa en la mano que se llama libro? ¿Qué podría ver? No podía ver el libro, porque no tenía el libro en la cabeza. Bueno, esto es la teoría, es lo que nos permite ver relaciones entre cosas que de otra manera no podríamos ver. En síntesis, el lenguaje la teoría es un lenguaje, y este lenguaje es explícito y coherente, o debería ser explícito y coherente en aquellas personas que la sociedad les paga para hacer análisis social.
Un sociólogo, un investigador educativo, yo fui investigador del CONICET durante, no sé, 25, 30 años hasta que jubilé, a mí me pagaba el Estado para hacer análisis socioeducativo. Yo no puedo tener el mismo lenguaje, no puedo hablar de interacción educativa, conflicto, relación profesor-alumno, autoridad pedagógica, Estado, política educativa, en el mismo sentido que lo puede hablar cualquier ciudadano, en el mismo sentido que le puede dar cualquier ciudadano, que es un sentido aproximado, que es práctico, es útil para los ciudadanos. Esa teoría, ese conocimiento que tiene el común de los mortales, es muy útil para moverse, para moverse como ciudadano. No es lo mismo el lenguaje que tiene que usar, repito, el profesional del análisis social. La sociedad le paga a sociólogos, psicólogos, antropólogos para que produzca conocimiento sistemático acerca de ciertas dimensiones de la vida social. Por lo tanto, hay cosas que se pueden ver de cerca y que solo se pueden ver estando cerca, esto es muy importante. Y hay cosas que solo se pueden ver y que son importantes, si uno las mira de lejos. Por ejemplo, hay ciertas proporciones, relaciones que solo las puede ver uno a través del uso de un instrumento de observación que es el censo o es la muestra representativa. Porque yo le pregunto a un docente de resistencia, ¿qué porcentaje de profesores de preescolar tiene menos de 25 años? ¿Y qué porcentaje de profesores tiene más de 40 años? Si no, o consulta un censo, o si no hace una muestra representativa, él no me puede dar estas relaciones. O si las opiniones que tienen los profesores que tienen 10 años de antigüedad difieren de las opiniones que tienen, por ejemplo, acerca de la evaluación de PISA, los profesores que tienen 30 o más años de servicio. ¿Piensan lo mismo? Bueno, para responder a esta pregunta, para ver estas relaciones estructurales, se requiere, obviamente, del uso de una serie de instrumentos de observación que solo un profesional de las ciencias sociales puede utilizar. Bueno, de lo que se trata entonces no es discutir teoría y práctica, de lo que se trata es de intercambiar conocimiento. Yo nunca tuve problemas a partir de este especie de descubrimiento que hice. Ahora planteo este tema antes que me surja la pregunta. Y todo transcurre pacíficamente, porque yo les digo, miren, compañeros, no es oposición, teoría y práctica. Aquí se trata de que tenemos que dialogar entre individuos que tienen distintos posicionamientos con este objeto que llamamos escuela. Ustedes ven las cosas de cerca y yo las veo de lejos. Hay ciertas cosas que solo se pueden ver estando cerca y hay ciertas cosas que solo se pueden ver estando lejos. Siempre doy un ejemplo. Por ejemplo, puede llegar un estudiante de doctorado a analizar el tema de la disciplina, el desorden en la escuela, las agresiones de los alumnos contra los profesores, los insultos. Puede ver cómo le insulta, qué palabra usa el alumno para insultar al profesor, puede hacer entrevistas, pero una cosa es ser insultado o compartir como colega, ver cómo un colega es insultado o agredido físicamente por un alumno. Eso que se siente, no que se ve, se siente, eso no lo puede sentir ningún investigador. O sea que hay ciertas cosas que solo se conocen y se sienten estando cerca, pero hay ciertas cosas que solo se pueden ver y conocer mirando a la distancia. Entonces intercambiemos las miradas y saldremos todos gananciosos, obtendremos un conocimiento más integral acerca de esta cosa que llamamos escuela, que es tan compleja y que realmente en gran parte todavía es una especie de caja negra desconocida. Sintetizo con Alessandro Barico, un novelista de moda, ahora incluso fuera de Italia. Dice, si no ves de lejos, no entiendes nada. Y si no ves de cerca lo que está lejos, no ves nada. O sea, hay que integrar ambas miradas. O otra cosa es generar en los profesionales de la educación, en los docentes, un cambio de una serie de competencias para la investigación y un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que la tradición de la pedagogía como campo disciplinario específico, como tradición cultural específica, que es distinta de la historia, que es distinta de la física. La pedagogía en Occidente tiene toda una historia. Es una especie de campus, una especie de juego. Es un discurso que tiene sus especificidades, que ha pasado por distintas etapas. Esta tradición que llamamos la tradición pedagógica no alienta, digamos así la pregunta, no alienta la curiosidad, no alienta la producción de conocimiento acerca de la realidad. ¿Por qué? Porque es una tradición que está muy, en la cual el discurso de tipo prescriptivo que dice cómo las cosas deberían ser, tiende a ser privilegiado acerca del discurso denotativo, que dice cómo las cosas son, que se interesa por conocer la lógica de funcionamiento de las cosas en la realidad.
Todos los grandes pedagogos han sido grandes utopistas. Cuando yo inicié el proyecto de investigación sobre docentes, obviamente uno quería saber qué es lo que se había investigado sobre los docentes argentinos, qué se sabía de los docentes argentinos. Entonces, uno ¿qué hace? Se mete en Google, pone tres palabras clave: docentes, profesores, maestros, Argentina. Créanme, la absoluta mayoría de los textos que aparecen son textos que dicen cómo debería ser el docente, pero poco y nada se sabía acerca de cómo eran efectivamente los docentes argentinos. ¿Cuántos eran? Ni siquiera el Estado sabía en el año 2000, que iniciamos la investigación, ni siquiera el Estado sabía que es el gran empleador, ni siquiera sabía cuántos docentes había. Imagínense si sabíamos algo acerca de lo que pensaban los maestros acerca de la escuela, acerca de la enseñanza de la religión en la escuela, acerca de la enseñanza de los problemas de sexualidad, cuáles eran sus expectativas laborales, en fin, qué pensaban de la evaluación, qué pensaban de PISA, etcétera, etcétera. Menos, nadie sabía nada. Solamente nos encontramos con algunas pequeñas tesis de entrevistas hechas a 20, 30 docentes, y a partir de la entrevista a 30 docentes no se puede inferir opiniones que tiene una categoría tan numerosa como era los docentes en ese momento, que llegaban a cerca de 900.000, digamos así. O sea, no sabíamos casi nada de los docentes. Sin embargo, estaba lleno de discursos prescriptivos acerca de cómo debería ser un buen docente, qué cualidades deberían tener. La mayoría entonces de los trabajos clásicos, de los grandes pedagogos clásicos, dicen eso, dicen qué es lo que debería ser. Los pedagogos tienen tendencia a construir hermosas utopías pedagógicas. Y después nos quejamos de la distancia que existe entre la utopía que equivocadamente llamamos teoría en el campo de la tradición pedagógica, que se le llama teoría a los programas, a las utopías, al deber ser, a las prescripciones acerca de la escuela. Entonces decimos después que hay una gran distancia entre la teoría y la práctica, que hay que integrar teoría y práctica. Pero bueno, esto es imposible. En todos los campos sociales siempre va a haber una distancia entre los ideales y la realidad. Esto es algo estructural. Es una lucha eterna esto de tratar de acercar la realidad hasta los ideales. Ideales que por supuesto no son todos compartidos. El ideal que tiene la derecha política tecnocrática en Occidente respecto de la escuela no es el mismo ideal que tenemos la gente que nos llamamos progresistas, que valoramos la igualdad, la equidad, el humanismo, etcétera, etcétera. Pero en ambos casos siempre los ideales se van a alejar de lo que son las realidades. De eso se trata en la vida social, de ir acercando poco a poco, sin llegar jamás a hacer coincidir. Sería utópico también pensar que podríamos coincidir, hacer coincidir la utopía con la realidad. Pero la teoría no es el deber ser. Esta es la malversación. Esta es la fuente, es el equívoco fundamental. La teoría no es el deber ser, es el ser. Una teoría física no dice cómo deberían caer los cuerpos, que los cuerpos deberían caer hacia el centro de la Tierra. No, dice los cuerpos caen, esa fue la ley de la gravedad. Explica por qué los cuerpos caen. Digamos, no dice que deberían caer los cuerpos, ¿entiende? O sea, en la física, en la biología, en la economía, en la sociología, de lo que se trata es de rendir cuentas por qué las cosas son como son. El conocimiento científico consiste en un conjunto de juicios denotativos, es decir, que describen o explican la realidad del mundo social o de esa porción del mundo social que nos interesa conocer. Obviamente que necesitamos conocer para poder actuar sobre este mundo. Fíjense que es interesante, porque los pedagogos han sido siempre grandes humanistas. Incluso, qué sé yo, un pedagogo contemporáneo, siglo XX, uno de los más grandes, don Paulo Freire. Don Paulo Freire, la obra de Freire, lo principal de la obra de Freire, no es el resultado de investigaciones sobre la escuela en Brasil. Si uno se va a ver en la obra de Freire, vamos a encontrar pocos elementos o conocimiento en cuanto, por ejemplo, a la evolución de la inversión educativa en Brasil, cuánto se invierte per cápita, sobre el rendimiento escolar, la relación entre clases sociales, qué porcentaje de chicos de clase alta tiene mejor rendimiento en matemáticas comparado con los sectores populares, los campesinos. Tiene intuiciones generales, pero no el centro de su preocupación es que todo el mundo tiene que aprender, que es injusto que los hijos de los ricos aprendan más matemáticas que los pobres, que todos deberían aprender matemáticas, El conocimiento dice cómo es, qué factores contribuyen a que los hijos de las familias de más alto capital cultural y económico tienen mejor rendimiento en la escuela. ¿Qué factores se asocian a este hecho? Esta es la tarea del conocimiento. Por eso digo que es la curiosidad, es la pregunta lo que genera el conocimiento. En la tradición pedagógica no invita
a la curiosidad, no invita a la pregunta, al qué, por qué, dónde, cuándo, quién, cómo. Me acuerdo que cuando estudiaba en la universidad me acordé, lo perdíamos casi de memoria. ¿Qué, por qué, dónde, cuándo, quién, cómo? O sea, las preguntas que uno se tiene que hacer acerca de la realidad. La pregunta que comienza hasta con una descripción. Cómo se comporta en el aula un chico de sectores populares y cómo se comporta en el aula, cómo trata al profesor el chico de sectores populares y el chico que viene de clase media alta. Preguntarse acerca de cómo es el trato, qué tipo de relación tienen unos con respecto, en relación con los otros, por qué es diferente este trato. O sea, esta curiosidad, esto es lo que hay que desarrollar en la tradición, en las instituciones formadoras de docentes. Desarrollar la tendencia a la pregunta, la curiosidad, que es la madre, es la matriz fundamental de los procesos de producción de conocimiento. Otra de las perversiones también es que los docentes muchas veces buscamos recetas. Tenemos una serie de problemas y buscamos recetas hechas para ser aplicadas. ¿Cómo hacemos para hacer trabajo en equipo? Recuerdo muchos docentes, ay, tenemos que trabajar en equipo. Nosotros no sabemos. Ay, vamos a contratar a fulano de tal que tiene un libro, ¿cómo trabajar en equipo? O cómo desarrollar clases de educación emocional. Ahora las emociones están de moda. Busquemos al experto que nos va a dar la receta de cómo hacer educación de las emociones y los sentimientos. ¿Cómo lidiar con la diversidad? Entonces ahí viene la cantidad de gente, pues hay gente que tiene mucho olfato para los negocios y publica libros con una serie de sugerencias o recetas para resolver estos problemas, que son los problemas que se ponen en la agenda, muchas veces son simples modas, pero bueno. ¿Cómo hacer para educar educación sexual? Bueno, la receta hecha, esto tampoco es el conocimiento, la receta hecha no es el conocimiento. Sí, habría que en todo caso habilitar a los profesionales de la educación a definir problemas y a encontrar soluciones y hacerlo en forma colectiva, lo cual requiere el cultivo de esta curiosidad, el cultivo de la capacidad, de la pasión por la pregunta, la pasión por el conocimiento. Otra cuestión que también está dentro de la tarea de la tradición pedagógica, que es positiva, pero no puede quedar ahí solamente en esto, es la tendencia a la indignación moral. Los pedagogos siempre han sido muy críticos con respecto a la educación de su tiempo. Don Paulo Freire es un gran crítico de la educación y de la sociedad brasileña, un gran crítico de la concentración de la riqueza, de toda la forma de dominación. Bueno, hay que indignarse frente a los males de este mundo, pero la sola indignación moral no produce conocimiento. La sola indignación moral no basta para cambiar la realidad, no basta tener un hermoso proyecto utópico, no basta indignarse con las miserias del mundo, con las pobrezas de la educación, por ejemplo, con las injusticias que se manifiestan en el interior de las experiencias escolares de los chicos. No bastan estas dos cosas, no basta el ideal, no basta la indignación moral, es preciso tener conocimiento. ¿Por qué las cosas son como son? Estas cosas que no nos gustan, ¿por qué son como son? Solo conociendo la lógica de producción de la realidad, de esa realidad que nos disgusta, y que nos disgusta con razón, podremos tener alguna oportunidad de poder cambiarla. Por eso el conocimiento es quizás lo que más falta aquí. Tenemos utopía, tenemos indignación moral, tenemos algunas recetas que son flojas, digamos así, porque si no es lo ideal, la receta hecha, sino en realidad lo que habría que tener es capacidad de definir problemas y de poder producir estrategias adecuadas a las situaciones particulares con las que nos enfrentamos. La indignación moral, como decía Gide, André Gide, un famoso escritor francés, decía, con buenos sentimientos se hace mala literatura. Yo creo que también podría decir, parafraseándolo, André Gide, con malos sentimientos se hace mala sociología de la educación. No basta querer la igualdad, estar en contra de las discriminaciones, contra las dominaciones, para construir una sociedad más justa. Digamos. Con buenos sentimientos solamente no se hace buenas ciencias de la educación. Bueno, la ciencia, la teoría, en las ciencias sociales, la teoría dice cómo es el mundo, pero no dice que el mundo que es así tiene que seguir siendo así. Esa es la mala teoría. Entender cómo las cosas son no quiere decir que deban ser así. Por eso muchas veces los sociólogos somos mal interpretados cuando decimos la escuela reproduce las relaciones de desigualdad. No es que la escuela debe producir las relaciones, no, la escuela debería contrarrestar las desigualdades. En los hechos, muchos sistemas escolares contribuyen a reproducir las desigualdades. Pero esto no quiere decir que deba construir, que deba reproducir desigualdades. Todo lo contrario. Yo quiero saber cómo hace la escuela para reproducir desigualdades, para poder intervenir en esos mecanismos. El conocimiento, entonces, desde este punto de vista, es liberador, ¿no?
Bueno, entonces la teoría, volvemos al tema de la teoría no es conocimiento hecho, porque en las academias, como las teorías las estudiamos en cursos de teoría pedagógica, teoría psicológica, teoría sociológica, tenemos tendencia a que la teoría ha sido hecha, es sinónimo de conocimiento hecho, como si fuera un bien de consumo. Estudiamos a Foucault, depende de la moda, estudiamos a Bourdieu, estudiamos a Marx, como si fuera conocimiento hecho. No, las teorías son herramientas para producir conocimiento. Son las teorías las que nos permiten hacernos preguntas, las que nos permiten ver ciertas relaciones y ver si estas relaciones que se postulan desde el punto de la teoría tienen algún sustento en la realidad. Porque nosotros tenemos que estudiar objetos reales. Entonces, estas ideas que tienen cierta coherencia en el plano teórico deberían pasar la prueba de la evidencia, la prueba la prueba empírica. Los datos sostienen esta relación. Si yo digo que la clase social determina el rendimiento, tengo que tener evidencias empíricas donde yo demuestro que efectivamente los chicos que son hijos de familias que tienen alto capital cultural tienen mayor probabilidad de obtener buenas notas en tal campo del saber. Tengo que tener estas evidencias. Entonces, la teoría no es, como decía Humberto Eco, durante muchos años hemos despreciado la lógica de la investigación y el descubrimiento. A modo de teorías, usábamos sistemas de ideas, a modo de verdades intrínsecas, que se trataba solo de difundir, de inculcar. De aquí el carácter estratégico de las instituciones escolares. El marxismo, por ejemplo, explicaba todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que enseñar marxismo. El marxismo contiene todas las explicaciones. La teoría ya contiene la explicación del mundo. No, no es esto. No había nada que demostrar entonces, solo se trataba de afirmar o reiterar. La teoría no es conocimiento de hecho. De hecho, si analizamos un poco lo que sucede en nuestros campos intelectuales, en las ciencias sociales, muchos jóvenes estudiantes, ¿qué hacen cuando van a estudiar Foucault? ¿Qué hacen con Foucault después? La mayoría sabe qué hacen. Una vez que aprendieron a Foucault, le enseñan a Foucault a otras personas. Cuando se gradúan, enseñan a Foucault a otros para que a su vez esto que aprendieron Foucault lo usen para enseñar. No lo usan como una herramienta. En vez de hacer como hizo Foucault, si uno leyera a Foucault desde un punto de vista instrumental, podría decir, bueno, mira, las preguntas que se hizo Foucault en Francia sobre la cárcel funcionarán en Argentina. Voy a hacer una investigación sobre la cárcel o las experiencias carcelarias en Argentina actual. Tendría que hacer como hizo Foucault, hacer un estudio, una investigación empírica, usando datos, entrevistas, documentos, etcétera, etcétera. No repetirlo como si fuera la teoría, la verdad ya establecida, instituida, de lo cual se trata simplemente de difundirla, de reproducirla a un conjunto de individuos que a su vez se la van a enseñar a otros. La teoría no es eso. Bueno, es un medio de producción de conocimiento la teoría. Es un medio de producción de conocimiento cuyo valor no se dirime en el debate teórico. A nosotros los intelectuales nos encanta el debate teórico, nos encanta ir a los seminarios y enfrentarnos, y mi teoría contra la tuya, y yo te critico. La teoría se dirime, el valor de la teoría se dirime en la realidad de las cosas. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué conocimientos produces tú con tu teoría y qué conocimiento produzco yo con la mía? Veamos quién produce conocimiento más original, más interesante, más integral, etcétera, etcétera. Es en el uso de la teoría en donde se tendría que dirimir su valor, su capacidad de rendir cuenta de la realidad, de esa parte de la realidad que nos interesa investigar. Bien, desgraciadamente la teoría forma pareja con la metodología. En la academia se tiende a creer, ¿no es cierto? Ya lo dije, que la teoría es una especie de conocimiento hecho para ser enseñado y aprendido, que a su vez, una vez que se lo aprendió, se lo enseñaremos a otro. Y si uno quiere conocer cómo se produce conocimiento, se inventó otro curso que se llama metodología, el curso de metodología de la investigación. ¿Quieres investigar? ¿Quieres aprender el conocimiento hecho? Ahí te lo voy a dar en el curso de teoría. ¿Quieres aprender cómo se produce conocimiento? Pues te voy a dar un curso de metodología. Yo soy muy crítico de esta división del trabajo entre teoría y metodología. Creo que lo que estoy haciendo es tratar de poner en tela de juicio, criticar algo que está instituido ya. Todos los programas de licenciatura tienen que tener un curso de metodología. Esto fue una moda que vino de Estados Unidos en la década de 60. Yo estaba en Francia, recuerdo, fines de 60, y recién habían publicado un primer libro de metodología de la investigación educativa. Se comenzaban a institucionalizar en Europa los cursos de metodología de la investigación, que habían sido inventados y producidos en la Academia Norteamericana. Entonces apareció la metodología como conjunto de recetas para producir conocimiento. Los manuales, los benditos manuales y cursos de metodología de la investigación.
Yo he dictado en una época de mi vida cursos a mansalva de metodología de la investigación. He llegado a dictar 3 cursos contemporáneos en el mismo semestre en Colombia, cuando estuve en la Universidad del Valle, 3 cursos paralelos de metodología de la investigación. Y créanme que es mucho más fácil dar un curso de metodología de investigación, dar 3 cursos de metodología de la investigación, que formular un programa y que realizar una miserable investigación. Es mucho más fácil dar cursos de metodología, enseñar las recetas, porque en los manuales están las recetas, están las etapas. Ustedes seguramente todos han tenido cursos de metodología de la investigación, porque ya la CONEAU, no sé qué organismo del Estado, no te autoriza una licenciatura si no tiene un curso de metodología de la investigación. En la Facultad de Ciencias Sociales hay licenciatura en Trabajo Social, hay una metodología de la investigación en Trabajo Social. ¿Quieres una licenciatura en Turismo? Tienes que tener un curso de metodología de la investigación en turismo. Fíjense cómo tenemos tendencia en la academia a formalizar, a esquematizar, a empobrecer la complejidad que tiene los procesos de producción real de conocimiento. Bueno, entonces la teoría se convierte en el marco teórico, que sería la segunda etapa del proyecto de investigación. Primero es definición del programa, después viene el marco teórico, después viene la formulación de hipótesis, la prueba de hipótesis, ¿verdad? Siga la receta y usted va a producir conocimiento. Ninguno de los que hacemos investigación educativa, por lo menos de los que yo he conocido, sigue las reglas del método. Casi diría yo que las reglas del método, de los cursos de metodología, son hechas más para disuadir que para hacer investigación en serio, digamos, ¿no? En realidad, si los jóvenes que tienen que hacer una tesis de maestría, una tesis de doctorado, tienen muchas dificultades, no es por culpa de que no tuviera, es culpa de los profesores de metodología de investigación. Es culpa de los profesores de teoría, porque enseñaron la teoría como conocimiento hecho y no como un sistema de instrumentos para hacerse preguntas, para ver relaciones que de otro modo no podríamos ver, para desarrollar la curiosidad de los alumnos. Es decir, así tendría que ser enseñada la teoría, desde este punto de vista instrumental. De esa manera sí serviría para alentar vocaciones hacia la investigación, hacia la producción de conocimiento. El método, en realidad, me encantó una definición que encontré de un sociólogo, etnólogo francés, viejo, se murió en el año 40, antes que yo naciera, dijo, sintetizó el concepto de método diciendo que es el camino después que se lo ha recorrido. Es decir, es todo lo opuesto a un plan que guía la acción del investigador. Uno puede pensar en ciertas etapas, tiene que programar mínimamente lo que hace, pero no es un recetario que uno tiene que seguir a pie juntillas. Todo lo que hemos hecho en investigación sabemos lo difícil que es. Cómo hay que volver, en la mitad de la investigación tienes que volver a redefinir tu pregunta porque no era clara. Te diste cuenta después cuando aplicaste un cuestionario, cuando fuiste a producir la información que en realidad no tenías clara la pregunta, había que volver para atrás. Es un ida, vuelta, se avanza en espiral. Es un camino, digamos, que es imposible de prever. Es muy azarosa, la investigación es muy azarosa. No es como dar un curso. Dar un curso, claro, uno dice, la clase 1 voy a dar tal tema, esa clase 2 tal otro. Es muy lineal la docencia. En cambio, la investigación no tiene nada lineal, es como una aventura, se hace camino al andar en la investigación. Entonces, es una aventura. Y esa también es la gracia, pero también genera angustia esto, no saber, llegas a un momento que te encuentras sin salida, que llegaste a un camino que no tiene salida, entonces tienes que retroceder, volver para atrás. Bueno, tiene idas y vueltas. Es todo lo opuesto a lo que indican los manuales de metodología de la investigación. Bueno, de alguna manera, estas son un poco las reflexiones que yo quería compartir con ustedes. Me perdí con el tema del tiempo, creo que ya estamos pasaditos. No sé si me alcanza simplemente acá a hacer alguna especie de síntesis, que resume todo lo que dije. Voy a hacer una síntesis que dice lo siguiente, es que es más fácil dar un curso de metodología de la investigación que elaborar y ejecutar un proyecto de investigación. Lo digo por experiencia. Es más fácil dar un curso de administración educativa que administrar un kiosco. En realidad, muchos de los que dan clases de metodología no han administrado nunca nada, no han administrado nunca una escuela y son profesores de metodología de administración educativa, por ejemplo, para dar un ejemplo. Como el esquematismo que produce la docencia es impresionante. Se puede ser profesor de metodología de la investigación sin haber hecho nunca una investigación. Hay más demanda de profesores de metodología que de investigadores profesionales. Esto es importante. Hay más demanda de cursos de teoría y demanda de cursos de metodología que demanda de investigación. Es muy difícil. Un joven graduado de cualquiera de las disciplinas, de ciencia de la educación, pasando por la sociología, hay muy pocos puestos de trabajo. Hay muy poca oportunidad de poder obtener un subsidio, un sueldo para investigar. Solamente el CONICET te da un sueldo para investigar. Yo tuve esa suerte de estar 35 años pagado por una institución pública
para investigar lo que a mí se me ocurría investigar. Pero somos muy pocos los del CONICET. Sin embargo, hay una cantidad de cursos que hay para dar sociología de la educación, para dar teoría, para dar metodología. Esto explica por qué hay más profesores y más cursos de metodología que investigaciones. Si los estudiantes tienen dificultades al final de su formación académica, para elaborar una tesis de maestría o doctorado, la culpa, o más bien la causa, no es una formación deficiente en metodología de la investigación, sino una mala formación teórica. Penúltima, se aprende a investigar investigando. Parece una perogrullada, pero es así. Se aprende a investigar investigando. Todo comienza con la o las preguntas que nos formulamos en un campo problemático determinado. Por último, mejor inscribirse en una tradición específica de investigación acerca de ciertas temáticas y no pretender inventar el problema. Los problemas no se inventan. Lo que se hace en las ciencias duras es inscribirse en una tradición de investigación y agregar un pequeño grano de arena, una pequeña diferencia. Y no el gran descubrimiento de la gran invención. Saber que somos enanos en hombros de gigantes. Esto nos ayuda, nos quita mucha angustia, porque si nos insertamos en una tradición, nos beneficiamos con todos los logros y todas las enseñanzas de esa tradición de investigación. Y entonces tenemos que ser muy humildes en cuanto a investigación. Simplemente, por ejemplo, replicando una investigación que se hizo en Brasil, a ver y ni preguntarnos, ¿en el Chaco será lo mismo? Y por ahí encontramos que en el Chaco hay una pequeña diferencia con lo que se investigó en Brasil, en Francia o en Estados Unidos. Eso ya es un avance para el conocimiento de las cosas, de la educación, de las cosas sociales en general. Bueno, lo dejo aquí, pero en síntesis, muchos programas de innovación, muchas políticas de cambio, de transformación, de innovación, fracasan porque pretenden intervenir sobre un terreno desconocido. El conocimiento de la realidad es necesario, es una condición necesaria, no suficiente para transformarla. Bueno, muchas gracias por la paciencia que han tenido para conmigo. Muchas gracias, profe. Hay varias preguntas en el chat, más allá de los comentarios de lo espectacular y hermosa de su ponencia, digamos. Vamos a ir con algunas preguntas. ¿Puede ser, profe? ¿Le voy pasando? Meta. Vamos una por una. ¿Tenemos tiempo? Sí, hay tiempo. Tenemos tiempo. Incluso están pidiendo seguir escuchándolo. Y sobre todo, esperar sus respuestas. Abelito Bauzá pregunta, ya preguntó allá al inicio de su ponencia, ¿cuál sería otro método no meritocrático? Sí, este es un tema muy central, me parece a mí. Este sí que para mí sería revolucionario. Dos cosas. Cuando en materia de innovación, yo creo que vale mirar lo que se hace en otras partes. Yo sé que hay experiencias de sistemas de evaluación que no son cuantitativas. Bueno, en Argentina hemos tenido experiencias acá. O, por ejemplo, evaluar, no primer grado, segundo grado, evaluar al final del tercer año, por ejemplo. Integrar los procesos de evaluación. Evaluar no a través de calificaciones cuantitativas que establecen escalas, que establecen clasificaciones. Nosotros hablamos de clasificar, ¿no? Establecemos clases, fíjense qué interesante. Establecemos divisiones en los continuos. Hacemos un corte casi mágico entre el 3,99 y el 4, hay una pequeña diferencia, ¿no? Hay un centésimo. Y sin embargo, es la diferencia que hay entre el cielo y el infierno, entre aprobar y reprobar. Esta magia solamente la ideología, la creencia la puede sustentar, digamos así. ¿Por qué no probamos con suficiente e insuficiente? ¿Aprobó o no aprobó? Yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia muy linda que había, se llamaba Escuela Nueva en Colombia, en las áreas rurales, cafeteras. Se desarrolló un modelo de escolarización, como llegaron más tarde, la masificación de la escolarización en Colombia llegó mucho más tarde que en Argentina. Nosotros tuvimos un desarrollo mucho más temprano de la escolarización formal, tradicional, con los grados y todas estas cosas. En Colombia masificaron la educación primaria en la zona cafetera a partir de una experiencia que llamaron educación, la Escuela Nueva Colombiana. La Escuela Nueva Colombiana, primero, era multiedad. Eran pequeñas comunidades donde habían alumnos de 6 años, de 7, 12, 15, o sea, estaban todos juntos, de séptimo grado, tercero, cuarto. ¿Y qué hacía? Trabajaban en equipo. Había una serie de objetivos, había un maestro. Trabajaban con una serie de objetivos, con materiales de autoaprendizaje.
los chicos iban eligiendo cómo avanzaban. Una vez que había una serie de dispositivos en esos materiales a través de los cuales ellos podían constatar, y el profesor también podía, que habían alcanzado esos objetivos, que ciertos logros de aprendizaje los habían alcanzado. Entonces podían seguir adelante. No había una graduación anual, no es que pasaba de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Esto es muy interesante, porque por ahí había un grupo que avanzaban por matemática, iban rápido, después iban más lento por historia. O porque decidían que estaban interesados, estaban apasionados por la matemática, alcanzaban ciertos objetivos ahí y seguían para adelante, hasta donde les daba el cuero, digamos así, ¿no? Habría que ver, y eso funcionó perfectamente en Colombia. Yo tuve experiencia de visitar varias veces cuando estuve en UNICEF, incluso llevé una vez un grupo de ministros de educación argentinos. Me acuerdo que por el noreste fue un ministro de Formosa. En las reuniones regionales se elegían. Yo le dije, elijan un ministro, yo lo llevo. Hicimos turismo cultural allá en Colombia, en una zona muy bonita, en una cafetera. Y estuvimos viendo esas experiencias espectaculares. Yo veía el lenguaje, la capacidad del lenguaje de los chicos, de cálculo, las cualidades intelectuales de esos chicos, era increíble. Me causaba envidia, mejores que las que tenían mi hijo yendo a una escuela primaria formal acá en el barrio norte de Buenos Aires. Bueno, ahí no se evaluaba no existía cuadro de honor, no existía el abanderado, ¿se entiende? O sea, se multiplicaban, se evitaba esta jerarquización, se evitaba inyectar la lógica meritocrática en la más tierna infancia. Porque uno se queja de la meritocracia, pero ojo, la escuela es una gran productora de meritocracia. El mérito está ahí, esfuérzate, como decía, esfuérzate y lo vas a lograr. Sí, es cierto, hay que esforzarse. Hay que tener interés para aprender, es cierto, pero entonces la escuela tendría que desarrollar el interés, porque por ahí podemos tener chicos que les interesa la historia o les interesa el arte, pero no les interesa la física. Pero sabemos que hay una serie de conocimientos del funcionamiento del mundo natural que nos rodea, que es importante para ser feliz en la vida. Entonces, un buen profesor, ¿qué tiene que hacer? Generar ese interés y lograr que el chico arranque con todos los componentes. Pero obviamente uno no puede apasionarse por todas las ramas del saber, apasionarse por la física, por la química, por la ecología, por la historia, no se puede. Uno podrá apasionarse por alguna, pero es importante que ciertos logros, que son los de la educación general común, todos los chicos lo obtengan, todos los chicos lo alcancen. Sí, para eso no necesitamos clasificar, no necesitamos establecer jerarquía entre los súper buenos, los súper dotados, los regulares, los malos, los malos. ¿Por qué tenemos que poner notas? ¿Por qué tenemos que jerarquizar? ¿Por qué tenemos que establecer mecanismos al mismo tiempo, el mismo ritmo para todos? Existen experiencias. La primera reflexión que se me ocurre, miremos en el mundo, incluso en América Latina, no para copiar, para inspirarnos. Al compañero que hizo la pregunta, me parece muy interesante. Tenemos que inspirarnos, hay que evitar dos peligros en Argentina. Están estos que dicen, no, hay que traer el modelo Shanghái, porque Shanghái salió en PISA primero, traigamos el sistema de evaluación de Shanghái, por ejemplo, o el sistema de formación docente de Shanghái, llave en mano, y hay gente que viene y te lo vende, ojo. Porque hay intereses detrás de esto. Esto que te venden soluciones globales, ¿viste? De los bancos. A veces te mandan el préstamo, te dan el dinero para que hagas la reforma que ellos quieren que tú hagas. Bueno, la otra actitud sería decir, no, nosotros somos tan especiales los argentinos, nos cerramos, nos vamos a ser tan nacionalistas que somos tan únicos que no. Aprendamos, miremos, pero después reflexionemos, inventemos nosotros. Nadie inventa de la nada. Es mentira. La creatividad nadie creó de la nada. Se crea a partir de lo creado. Solo Dios creó el mundo de la nada. Entonces, mientras más conocimientos tenemos, mientras más conozcamos experiencias, más se va a alimentar nuestra imaginación. La imaginación hay que alimentarla, pero es necesaria. Tendremos que buscar el sistema argentino. Pero lo primero es discutir esto en las instituciones. No habrá otra manera. No habrá otra manera de calificar. No habrá otra. Hay incluso en Uruguay, escuché un día una conferencia maravillosa de pedagogas uruguayas que me hicieron sentir muy mal, porque ya estoy del ocaso de mi vida profesional, y dije, qué burro, qué mal profesor, qué mal evaluador que yo fui. Porque presentaron hay dispositivos bien concretos de cómo evaluar desde el punto de vista, con una finalidad pedagógica de aprendizaje, no para castigar y premiar, sino para facilitar el aprendizaje de los chicos, que me hicieron hasta sentir mal. Hay dispositivos, no es que estamos desprovistos, hay. Bueno, se trata de armar el modelo chaqueño de evaluación, pero primero hay que partir de una crítica de lo que yo considero la meritocracia, que es el gran mecanismo legitimador de las desigualdades, no solamente la desigualdad de aprendizaje, sino de las desigualdades sociales en general. Esta es una gran contribución que puede hacer la escuela a la construcción de una sociedad más justa.
Voy con otra pregunta. Hay una segunda pregunta, pero voy a la tercera y después vuelvo a la segunda porque tiene relación. Gustavo Salazar pregunta, ¿cuál es la diferencia entre mérito y meritocracia? O si son sinónimos. La meritocracia sería un sistema social basado en el mérito. Como la aristocracia, ¿no? Era los más sabios, los más ricos. La oligarquía era los que tienen más, el gobierno de los que más tienen, de los que más dinero tienen. La democracia es el gobierno del pueblo. La meritocracia es el régimen de gobierno o de poder basado en el mérito. Sería esa la distinción, nada más. Es lexicográfica, diría yo, gramatical. Es una sociedad donde las jerarquías y las diferencias se basan en el mérito. A eso le llamamos meritocracia. Esto es terrible, fíjate, porque de esta manera, si nosotros seguimos aplicando este mecanismo, solamente una minoría, los que se sacan 9 y 10 son los buenos. El resto está condenado a ser mediocre o malo. Es terrible esto. Y ya uno sale con esa etiqueta, es un mediano, viste como decía, este chico es de regular para abajo, ese ya está condenado, porque él asume después esa imagen. Tiene mucha fuerza esta clasificación, porque el que te clasifica tiene autoridad, ¿no? Si el profesor te dice, vos no servís para matemáticas, ojo, terminás siendo un inútil para la matemática. Eso lo tienen que tener hasta los padres, tienen que tener cuidado cuando clasifican y califican a los alumnos. ¿No? Vos no servís para la matemática, pará, vos quizás tuviste problemas, ahora resolviste problemas, pero nunca le digas, vos no servís, como si fuera una cualidad esencial de ese niño, el ser malo para la matemática. No, te salió mal hasta el ejercicio, le puedes decir, tenés que volver a hacerlo, no que vos no servís para la matemática, no servís para el fútbol, vos no servís para la física, o para escribir vos, no, dedicate a otra cosa, vos para escribir no. No. Estas también son clasificaciones, ojo, son clasificaciones cualitativas, que son etiquetamientos, en realidad está muy estudiado también el tema del etiquetamiento. Pero el etiquetamiento oficial lo da la nota, porque la nota es oficial, va en un boletín. Eso ojo, tiene fuerza, el Estado califica. Ojo, el docente de la escuela es la escuela del Estado, es una institución pública. Es como cuando te dan el certificado de buena conducta a la policía. No es que tu vecino dice que sos buena persona. Tenés que tener un certificado por una autoridad que dice, este señor es una persona confiable, qué sé yo. Este es de 4, vos sos de 4, vos sos de 5, vos sos de 8, vos sos de 9. Ojo, ojo, porque esto luego tiene consecuencias en la vida, en la trayectoria vital de ese chico o de esa chica. Y autoriza o no, ¿no? ¿Auto qué, perdón? Eso autoriza. Digo, claro. Además, ¿autoriza o no autoriza un montón de cosas? Claro. Otra pregunta, dice, si no le parece que hemos creado tantos conceptos para separar la teoría de la práctica, que ahora tenemos que construir puentes para poder unirlas. No, ahí ya no sabría qué decir. Yo creo que a mí me preocupa en la tradición pedagógica este uso de la teoría como deber ser. La teoría como deber ser. En teoría el maestro debería poner al alumno en el centro. La educación debería ser integral. ¿Esto es teoría para mí? No, no es teoría. Esto es utopía. Son los ideales. No es que los descarto. Todos. Yo también tengo mis ideales. Pero un físico no trabaja la materia, no rinde cuenta del funcionamiento de la vida, de la materia o de la vida, digamos, el biólogo. Los microbios no deberían comportarse, no, ¿cómo se comporta el virus? ¿Viste? El virus no debería llegar al pulmón el virus, sí, no debería. Llega, ¿por qué llega? ¿Cómo hago yo? Si yo sé por qué llega, yo puedo interrumpir el camino al virus, ¿viste? ¿Me entendés? O sea, la ciencia trabaja con el ser de las cosas, no el deber ser. Entonces yo creo que hay que hacer ojo, que esto es muy difícil, ¿eh? Requiere una especie de conversión, porque desde chiquititos, en las instituciones educativas, en las normales, en los institutos, se sigue pensando en la teoría como deber ser. Entonces hay que romper con esto, ojo, no. En la vida social también hay teorías. La teoría marxista dice cómo funciona el capitalismo, cuáles son los mecanismos de acumulación. Después dice que Marx después propone el comunismo como mecanismo, como ideal superador, pero su propuesta política, su deber ser, está basado en el ser del capitalismo. Por eso él primero rinde cuenta científicamente de cómo funciona el capital,
para pasar luego a una sociedad superadora. Pero primero tienen que entender cómo funciona el capital. Eso es lo que hicieron todos los grandes sociólogos, tratar de entender cómo... La sociología nace con el capitalismo. Y los grandes sociólogos, ¿qué hicieron? Se pusieron a estudiar qué tenía de nuevo este sistema, que era el capitalismo. Durkheim, que fue un sociólogo francés, uno de los padres fundadores de la sociología, que se interesó justamente por el sistema escolar. Y dice, la pregunta es, ¿de dónde viene esto de la escuela? El maestro, la autoridad del maestro, por ejemplo. Se puso a estudiar la historia. Sin la historia no puedo rendir cuenta del tema de la autoridad. ¿Por qué esta comparación entre el maestro y el sacerdote, por ejemplo? Viste que decimos que el magisterio es un apostolado. Yo no puedo rendir cuenta de esto. Supóngate que yo estoy en contra de esto, porque esto a mí me limita en mi desarrollo profesional. Después viene el ministro y me chantajea. Cuando yo le pido sueldo, me dice, no, vos sos un mal docente porque estás pidiendo... sos un mercenario, porque no lo haces porque estás apasionado, no lo haces con gusto esta profesión, sino que lo haces como para sacar dinero. Sí, yo le diría, sí, yo lo hago para vivir, efectivamente. Me gusta lo que hago, pero además yo vivo de esto. Entonces yo tengo que explicar de dónde viene esta ideología del magisterio como apostolado. Por eso necesito la historia. ¿De dónde vino esto? ¿Por qué el Estado capitalista critica, le quita a la Iglesia el monopolio de la inculcación de verdades? ¿No es cierto? La escuela pone las verdades científicas en vez de las verdades reveladas por los profetas, pero los dispositivos que usa para enseñar las verdades científicas son los mismos que había desarrollado la Iglesia. Los seminarios, la formación de los docentes, la clase magistral, toda esta cosa, ¿no? Y el magisterio como una vocación, como una consagración. Bueno, si yo no entiendo de dónde viene todo el apostolado, no me lo puedo sacar de encima el apostolado. Pero por todo caso hay que sacárselo de encima, esa es mi hipótesis, digamos. Pero primero tengo que entender cómo funciona, cómo se reproduce esta idea del apostolado, por qué sigue vigente, por qué sigue presente en la conciencia de los docentes. Hay que investigar esto, ¿por qué? Hay estrategia, por ejemplo, de ciertos polos políticos, ideológicos, en seguir insistiendo con esto, porque esto les economiza recursos a ellos. El maestro vocacional es más barato que el maestro profesional. Al maestro profesional hay que formarlo, eso requiere tiempo, requiere dinero, requiere buenas instituciones, bibliotecas, acceso a investigaciones de último nivel, etcétera, etcétera. Y después requiere también un buen sueldo, porque si yo me pongo exquisito en la formación profesional, tengo que pagarle como se le paga a un profesional. Entonces me conviene más la ideología de la vocación. La vocación, la consagración, vos sos mejor maestro mientras más sacrificado sos. Y se sigue exaltando en la prensa, por ejemplo, a esos docentes alejados allá de la montaña, que pese a las dificultades, que llegan en burro, nunca faltan a la escuela, no se quejan. Bueno, obviamente que es más económico el vocacional que el profesional. Pero esto hay que explicarlo, cómo se reproduce esta ideología y cómo compramos esa ideología. Porque eso es muy importante, cómo los docentes, muchos docentes comparten esta ideología. Después se quejan del salario, pero bueno, una de dos, ponete de acuerdo, porque si te identificás como apostolado, tenés que ser un buen apóstol. Un buen apóstol es mejor, más apóstol mientras más sacrificado. Mientras más sufre, con la sonrisa en la boca, en la cara, ¿se entiende? Entonces, estas son cosas que hay que estudiarlas, hay que investigarlas, porque si no, no las podemos superar. Ahí estamos de nuevo. María Antonia pregunta, en cuanto a la nueva realidad de la educación y la escuela en la virtualidad, ¿usted cree que esto es una nueva escuela? ¿Es una nueva escuela? Mira, yo creo que esto es una emergencia. Por eso estamos ahí, que vamos, que venimos, que no sabemos qué hacer. Tenemos múltiples respuestas, los mismos estados están desorientados, si abrimos la escuela, si no la abrimos, en qué condiciones, con qué protocolo. Estamos en una situación, estamos en medio del baile, estamos en medio de la tormenta. Estamos en medio de la tormenta. No quiero creer que sea solamente temporario esto, que termine esto. Digo, quiero creer que esto va a terminar, que vamos a derrotar al virus. Mientras tanto, bueno, tanto los docentes a nivel individual como los políticos, los ministros, los supervisores, las instituciones, están tratando de dar respuesta con sus capacidades, buena, mala, regular, voluntad, en fin. Hay respuesta. Lo que sí estoy convencido, que esto nos obligó a inventar. Ha obligado a muchos centros, incluido al que habla. Yo no sabía lo que era un Zoom. Yo nunca había usado un Zoom en mi vida. Nunca había usado un foro. Y en la UNIP me tuve que empezar a dar clase con Zoom, aprender el Zoom. No es que me la sepa toda ahora, pero a mi edad, me obligó a aprender. Me he dado cuenta que había una herramienta ahí que no te digo que va a reemplazar la presencialidad, pero es una herramienta muy poderosa para auxilio para los docentes. O darse cuenta que el Google Earth, el Google Map, el Google Earth,
es un instrumento poderoso para enseñar geografía. No puedo entender que un profesor de geografía no utilice el Google Earth. Viste, que tenés visión de imágenes satelitales, ahí podés enseñar la llanura, el suelo, los relieves, los ríos. Es impresionante. Digo, yo no me puedo imaginar cómo puede ser. Eso no quiere decir que no va a haber más clase presencial con un profesor, pero puede haber una clase presencial con una pantalla grandota allá adelante, ¿viste? En vez de pizarrón, y donde che, ahora vamos a estudiar los Andes, mirá los Andes, velo, compararlo con el Himalaya, fíjate la erosión, el tema de la erosión, los conos de eyección, lo pueden mostrar, verlo ahí. Bueno, yo creo que ahora estamos haciendo algo, estamos usando más tecnología, bueno, pero todavía no está configurando un nuevo, ¿cómo diría? Una configuración escolar nueva. Hay novedades, digo, y hay que aprovechar, hay que capitalizar todas estas innovaciones que los docentes, que los ministerios han ido creando, obligados por la necesidad. Este rediseño de la escuela que yo digo, fíjate, en temas de evaluación también, han tenido que evaluar de otra manera los docentes. Yo creo que ya muchos ya no ponen nota cuantitativa, porque se han visto obligados a tener que buscar otros mecanismos. Fíjate, la innovación ahora ha sido resultado de la necesidad. La necesidad te obliga a utilizar la inteligencia, porque tus viejos trucos ya no pueden funcionar, entonces tienes que inventarte otros. Bueno, ¿por qué no capitalizamos estas aprendizajes? Por ejemplo, muchos docentes se han visto obligados a trabajar en equipo. Esto es espectacular. Esto es espectacular. ¿Cómo puede ser que el trabajo, de hecho, formar una persona es el resultado de un esfuerzo colectivo, pero no está planificado el trabajo colectivo de los docentes? Pues, cierto, ni siquiera físicamente en los edificios escolares. A veces no hay ni sala de profesores. ¿A dónde nos vamos a reunir para trabajar en equipo? Si no hay. No están previstos los horarios, el tiempo. Entonces, ¿por qué no puede trabajar el de arte, el de música con el de lengua? Y con el de física y el de matemáticas. Si yo hago una obra de teatro, que es una obra de teatro histórica, ahí aprendo historia, aprendo lengua, aprendo geometría porque tengo que armar el escenario, tengo que medir el escenario, cómo pongo los muebles. Entran un montón. Entra, qué sé yo, el de educación física, porque hay una cosa corporal en el teatro, ¿viste? El manejo del cuerpo. ¿Cómo puede ser que todavía tenemos segmentados los conocimientos en materias, cursos, cursitos? Aparte de las disciplinas tradicionales, en la secundaria hemos inventado con lo que sociólogos suizos llaman la educación para. Educación para, no solamente tenemos física, química, biología, ahora tenemos educación ambiental. Entonces digo, ¿para qué está la física, la química y la biología? No, ahora la educación ambiental es otra actividad para cómo, ¿me entendés? La vamos cargando de actividad. ¿Por qué no integramos el conocimiento? Yo creo que muchos ahora en las escuelas se han visto obligados a integrar. O a decir, a ver, en este año yo tengo un programa con un montón de contenido de historia. Muchos docentes dijeron, bueno, ¿qué es lo esencial? El año pasado, por lo menos, ¿no? En varios países de América Latina. Como no tengo todo el tiempo que tenía en la época de la presencial, nos hemos visto obligados a hacernos una pregunta que es muy importante que nos la sigamos haciendo. ¿Qué es lo esencial? Para no hundirnos, como decía un italiano, de tanto cargar de contenido la barca de la escuela, la vamos a hundir. Preguntámonos qué es lo esencial. Y quizás lo esencial es transversal, como les gusta decir a los pedagogos. El lenguaje, por ejemplo, el uso de las competencias expresivas, es transversal, no es un tema de la señorita o del profesor de lengua. El de historia también tiene que enseñar a leer y escribir. ¿Cómo va a aprender historia si no lee el chico? Él también es responsable de enseñar la práctica de lectura y escritura. Tiene que aprender el chico a resumir un texto. No es problema de lengua, ¿me entiendes? O sea, tendríamos que trabajar articulado. Y ahora muchos docentes están trabajando en forma combinada, en proyectos que integran docentes, aunque sean de la misma materia, y ojalá de materias distintas también. Porque como dice un amigo español, Mariano Fernández Enguita, el trabajo en equipo, ¿sabe qué permite? Permite explotar las ventajas comparativas que tiene cada persona, cada profesor. Viste que hay profesores que son buenos para el cálculo, ¿viste? Si vos hagamos una investigación en el barrio, qué sé yo, estoy poniendo un proyecto donde participan varios profesores. Por ahí hay un tipo que sabe estadística. Y bueno, utilicemos el tipo que sabe estadística para este proyecto. El otro tiene muy buenas relaciones sociales, ¿viste? Esos profesores que son muy comunicativos, simpáticos, integran, generan entusiasmo. Utilicemos al tipo para interesar, que usemos ese. O sea, utilicemos las ventajas comparativas que cada docente tiene en proyectos colectivos. Se potenciaría todo el conjunto, ¿se entiende? Se potenciaría todo el conjunto. No puede ser que cada uno trabaja separado, cada maestro en su aula cierra la puerta del rey ahí, ¿viste? Estos son mis alumnos de geografía.
Bueno, si este tipo de geografía es un tipo, como digo, simpático, tiene carisma, porque eso no se hace, no se forma en un taller de liderazgo, mentira. No vas a cambiar la personalidad de una persona, lo vas a hacer simpático o lo vas a hacer expansivo, locuaz a alguien que tiene otras cualidades, capaz que es más reflexivo, pero no habla. ¿Qué sé yo? Bueno, utilicemos las capacidades reflexivas de este tipo, no lo usemos para hablar, usémoslo para que piense, qué sé yo. Y el que tiene capacidad de elocuacidad, tiene capacidad de hacerse entender, de entusiasmar a los chicos, utilicémoslo para entusiasmar. O sea, que cada uno ponga lo que mejor sabe hacer en un trabajo colectivo, eso beneficia a todo el mundo, ¿no? Esto ha sucedido ahora, parece, porque los que sabían tecnología, ¿viste?, han tenido que auxiliar a los que no sabían, o que sabían menos, qué sé yo. Yo he tenido que trabajar con los compañeros de audiovisuales de la UNIPE, que ni los conocía, yo ni los conocía. Ustedes ya me dieron los primeros, me auxiliaron en los primeros pasos para utilizar estas nuevas tecnologías de comunicación. Bueno, que cada uno usa lo que sabe, no todo el mundo tiene que saber todo, no todo el mundo tiene que saber tecnología de la información y la comunicación, uso de la tarde. Bueno, basta que lo sepan 2 o 3, que esos tipos, bueno, que cumplan con su función, que auxilien al resto de los docentes, que quizás por edad, por vocación, porque no le interesa la tecnología. Viste que hay gente que es nula para la tecnología y es muy buena para el arte, para la pintura, qué sé yo. Y bueno, utilicemos a cada uno en lo que es bueno, digamos así, ¿no? Y muchas de estas innovaciones se han desarrollado en la pandemia. Ojalá las pudiéramos capitalizar en el diseño de este escenario, más bien de este rediseño humanista igualitario que requiere el sistema educativo, por lo menos desde la perspectiva del polo progresista, digámosle así. Nosotros los progresistas nos podemos quedar pegados de la escuela como era antes. Dicen, defensa de la escuela pública, ¿quiere decir que yo no la puedo criticar? No, yo la tengo que criticar y tengo que tener un programa alternativo superador de las deficiencias y de los límites de la escuela pública. El tema es que la nueva derecha, el neoliberalismo, nos ha obligado a arrinconarnos, nos ha puesto en el rincón de los conservadores. Porque ellos tienen novedades, las traen ellos, la evaluación, la tecnología, y nosotros no la evaluación, no esto, no lo otro, nos hemos vuelto conservadores. Nosotros tenemos que hacer una crítica progresista de la escuela. Tenemos que hacer una crítica progresista y proponer un modelo alternativo superador. Por eso yo creo en el rediseño de la escuela. Pero tenemos que competir con nosotros. Y va a haber lucha, ¿eh? Va a haber, ya hay lucha, había lucha, y va a haber una gran lucha, porque ellos están preparados para esto. Ellos tienen toda la parafernalia ya, tienen su programa armado. Está más armado el programa de reforma de la derecha que el programa de reforma de los progresistas. Esta es mi conclusión. Así que tenemos que ponernos las pilas, como dicen los colombianos, ponernos las pilas, concentrarnos, hacer esta crítica y diseñar un sistema educativo superior en función de estos criterios, digamos, de igualdad, de justicia. Ahí, justamente en relación a eso, Silvia Marisa Gómez pregunta: redefinir la escuela pensada con otros formatos, tiempos y espacios, tiene que ver con las políticas educativas y la transformación en la formación docente. Muy importante. Opina. Entonces, lo que pregunta es, ¿cuál es su mirada al respecto de esta transformación docente y las políticas en ese sentido? Bueno, el tema de la formación docente es un capítulo pendiente en muchos países de América Latina. Muchos países de América Latina. Hay que jerarquizar la formación docente. Este es un problema. Requiere una política integral para los docentes. No se puede atacar solamente una parte de la... Yo digo, cuando digo política integral, tenemos que introducir modificaciones en el sistema de reclutamiento de los docentes. ¿Cómo hacemos para atraer a los jóvenes que terminan la educación básica obligatoria a la docencia? Segundo, necesitamos mejorar los programas de formación docente. Tercero, necesitamos mejorar la condición de trabajo docente, incluyendo estos cosas que decíamos, el trabajo colectivo, hacerlo más atractivo el trabajo, más creativo, que la gente se sienta más, o tenga más ¿cómo diría yo?, satisfacciones en la realización del trabajo. Yo creo que el trabajo colectivo, para mí al menos, es más satisfactorio que estar encerrado yo solo dando mi curso. Si trabajo con colegas, tengo un objetivo que me trasciende a mí, sino que es un colectivo. Lo hemos discutido colectivamente, lo estamos implementando colectivamente. Y tiene que también mejorarse el sistema de recompensas y remuneraciones. Las cosas hay que hacerlas todo al mismo tiempo, porque yo no me puedo poner exquisito en la formación docente. Supongo que la hago tan exigente como la formación de un médico, la formación docente. Ojo, cuesta ser médico, graduarse en la Facultad de Medicina cuesta, hay que reconocer, cuesta más que graduarse en el profesorado.
Supóngase que yo me pongo exquisito y le voy a meter toda la última resultado de la tecnología educativa, de la psicología de la educación, de la pedagogía contemporánea, moderna, sociología, cultura juvenil, le meto todo ese conocimiento que hoy tendría que tener. Y después le voy a pagar lo que le voy a pagar a los docentes. ¿Quién va a estar dispuesto a hacer un esfuerzo de inversión de tiempo, recursos, para una digamos, satisfacción de muy bajo nivel? No funciona esto. Tenemos que modificar las dos cosas. Tampoco también funciona. A veces los sindicatos tienen tendencia a creer que todo es un problema de salario. Si yo digo, si usted le triplica el salario docente, supongamos que yo digo, lo justo sería que un docente gane el triple de lo que gana ahora. Supongamos que consigo un préstamo de no sé qué, de la banca del Vaticano, del cielo, y le puedo triplicar el salario a los docentes. No hay ningún docente que me diga que va a triplicar la calidad del trabajo docente porque le triplica el sueldo. Porque si hay una serie de conocimientos y competencias que el docente no tiene, no va a poder hacer cosas que no sabe hacer, no va a hacer esa cosa que no sabe hacer. Pero entonces hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, hay que ir progresivamente mejorar, calificar la formación y mejorar las condiciones de trabajo, incluyendo entonces remuneraciones, carreras, premios, recompensas. Pero yo creo que las innovaciones estas de las que estamos hablando, el rediseño de la escuela, yo no pienso que esto sea materia de un plan nacional de rediseño de la escuela humanista. Sí, lo podemos armar. Un ministro que quiera hacer publicidad, ¿viste? Esto que le encanta el marketing político. Mañana hacemos un plan de la escuela argentina del siglo XXI, humanista, igualitaria, y me mando toda una descripción. ¿Viste? Total, acá estamos los intelectuales para escribirle lo que el ministerio quiera, ¿no es cierto? Esto no se decreta, estos cambios hay que generarlo desde la base. En todo caso, desde el ministerio puedo alentar la innovación. Mira, hay plata para gente que quiera, por ejemplo, como decía el primer compañero, que quiere estudiar el tema de la meritocracia y quiere diseñar un sistema de evaluación alternativo. Y me presento un programa, yo te voy a financiar un programa, hacerlo en tu escuela. No individual, proyecto institucional. Y mejor si son varias escuelas asociadas. Entonces yo te apoyo, punto. Yo puedo alentar, puedo apoyar iniciativas, pero estos cambios cualitativos no se decretan, requieren tiempo. Hay una experiencia, toda esta experiencia innovadora, como por ejemplo la Red de Escuelas Católicas Jesuitas de Cataluña. Los jesuitas catalanes tienen su red de escuelas, como tienen también en Argentina. Hay escuelas de clase alta, clase media, clase baja. La iglesia es muy sabia en eso, tiene escuela de jesuita para el rico, jesuita para el sector popular. Se mandaron una reforma súper radical del secundario, se acabaron las materias, trabajan por proyectos, no se repite de año, o sea, todas estas cosas que decimos que la hicieron ellos, pero ¿saben cuánto tardaron? Yo tuve ocasión de hablar con uno que ahora ya lo venden el modelo, ellos lo tienen patentado y salen a venderlo. Hay gente que ya viaja, antes como gente viajaba a Finlandia para ver cómo era Finlandia, hacía turismo pedagógico en Finlandia, ahora hay gente que va a Barcelona a ver la experiencia de innovación cualitativa que hicieron los tipos. Tardaron, me dijo, por lo menos 108 años. ¿Por qué? Si yo saco la nota cuantitativa, primero tengo que convencer a los profesores. Tengo que hacer una crítica de la meritocracia. Tengo que persuadir, tenemos que compartir todo esto. Tengo que persuadir a las padres de familia también, porque son parte de la escuela. Imagínense un padre que le dice a usted, se acabó la nota. Ya no hay más cuadro de honor. El tipo está desesperado porque quiere que su nena vaya al cuadro de honor, que sea la banderada. Siempre va a decir, ¿cómo? Esto no es una escuela. ¿Cómo? Ah, ¿no van a poner nota? Esto es una vergüenza. Usted tiene que persuadir a los padres. ¿Usted cree que esto lo va a hacer en un año? Lo que hay que hacer desde las instituciones es agarrar 1 o 2 temas y comenzar a trabajar, a debatir, a discutir, a pensar, a reflexionar, a persuadir. Y ahí ensayar de a poco, de a poquito a poquito. Estos cambios no se decretan desde un Ministerio de Educación. Desde el Ministerio de Educación se puede alentar, se puede facilitar la discusión, proveer materiales, armar seminarios, talleres, financiárselos esos talleres, traer gente, traerse el jesuita de Cataluña que venga, que lo cuente. Lentamente, de a poquito. Y vamos diseñando luego en cada institución, vamos haciendo progresos de abajo para arriba, de abajo para arriba. Ahora esta experiencia de los jesuitas, estoy seguro, ya se está replicando en España en otras escuelas, incluso escuelas públicas. Pero esto tardó mucho tiempo, porque hay que persuadir, hay que formarse para trabajar. ¿Cómo se trabaja en equipo? ¿Cómo avanzo en física, matemática y arte juntos?
El viejo modelo tendrá toda una serie de deficiencias, muy fordista, muy burocrático. Bueno, pero funcionó. Lo nuevo siempre te genera cierta angustia. Sí, chico, pero ¿cómo hacemos? ¿Viste? Cuando dice, así que no vas a poner nota, ¿cómo hacemos para la evaluación? ¿Cómo yo sé como profesor si este chico está en condiciones de seguir? Porque el conocimiento tiene una cierta lógica, hay ciertas cosas que hay que aprender primero para aprender otras después. Me imagino, hay que saber las 4 operaciones básicas para poder pasar a, qué sé yo, probabilidades. O no, no sé. Por ahí hemos sido demasiado estrictos con el tema de las correlatividades, ¿no? Que hay que aprender primero esto, después esto, después. Capaz que no están así, ¿no? Yo conocí, por ejemplo, también experiencias en la universidad, ¿no? Donde no hay correlativas. Me acuerdo en una universidad alemana, un filósofo nos dijo que habían decidido que no hubiera correlativas. El alumno se puede escribir en filosofía 4, ¿viste? Filosofía contemporánea, sin haber estudiado ni Sócrates, ni Platón, ni, ¿me entendés? Y si él es libre, vos vas, y el tipo es tipo capaz, que estudia solo, ¿y por qué le voy a prohibir? No, tenés que hacer primero la filosofía 1, 2, 3, pero viene la 4. No, vos sos libre. Ahora, el chico después es realista, si ve que no le da el cuero, se va para baja, va a la 3, ¿me entiendes? O sea, pero ¿por qué tenemos que ser tan rígidos con el avance? Un camino único, no, primero esto, después esto, después. Es cierto que en términos generales debe haber cierta gradualidad, no es arbitraria la cosa, pero capaz que podemos hacer cosas juntos, los chicos de séptimo con el chico de quinto y de cuarto, y capaz que esto beneficia tanto a los de más edad como a los de menos edad. Muchas veces los chicos tienen mayor capacidad para explicarle algo al otro que el propio maestro, porque el chico entiende la cabeza del otro, sabe dónde están los problemas de la comprensión. ¿Y por qué no usar el conocimiento entre los chicos? Y el chico de quinto, al explicarle al otro, él también desarrolla competencia. Digo, es bastante azaroso esto, pero bueno, ensayemos, discutámoslo, ensayemos, busquemos maneras de hacer las cosas de modo diferente, pero siendo realistas. Nadie tiene la solución, no es cuestión de traerte a fulano de tal que tiene el libro con la receta, podés traerte a todo lo que quieras. Yo siempre le digo a los docentes, ustedes escuchen a todo, porque está lleno de vendedores de víboras, está lleno de tipos que tienen el método de trabajo en equipo, el método para la diversidad, el método de la técnica. Claro, los tipos quieren vender el libro, vender la técnica, puede ser parte del negocio nuestro. Yo les digo, no se cierren, escuchen a todos. Escuchen, aprendan la herramienta que les ofrece, apréndanla, pónganla en su bolsita de herramientas, como hacen los artesanos, ¿viste? Esa herramienta dámela, pero yo voy a decidir cuándo uso esa herramienta y cómo la uso, y cómo la integro esa herramienta con las otras herramientas que yo aprendí antes. Pero tampoco ser ingenuo, porque a veces, que tráigame la receta y te venden los libros. Yo me he dado cuenta, los libros que más se venden son los de receta. Cómo organizar la disciplina, cómo hacer, ya tienen todo armado los tipos. Y no resolvemos ninguno de esos problemas en realidad. Seguimos problemas de discriminación con problemas de rechazo a la diversidad. Y todas esas técnicas son tan pobres. Sirven para vender libros, ¿no? Para que hagan negocio los que inventan las técnicas. Pero yo creo que hay que ser abiertos. Escuchemos críticamente. Escúchenme críticamente a mí también. Tampoco se la crean todas. Tómenlo, digo, bueno, esta idea puede ser interesante o no, no sé. Capaz que hay otra más interesante. O articulo esta idea con esta otra que escuché de otro tipo. ¿Viste? Tratar de evitar estas modas. El tema de las modas en pedagogía es algo que a mí me pone nervioso. Muchas veces hubo un momento, en Argentina nos salvamos de eso, el tema de las, ¿cómo te llaman? De las competencias. Recuerdo en México fue asumido como política oficial el tema de las competencias. Yo era asesor, yo iba a un grupo asesor, y había un colombiano que todos los libros tienen la palabra competencia. Formación de docente inicial por competencia. Currículo por competencia. Historia de las competencias. Epistemología de las competencias. Era impresionante el libro. Era un aparato. Había cosificado, había fetichizado la palabra competencia y se la había vendido a los mexicanos. Todo tiene que ser por competencia. Después no sabía ni qué diablo era la competencia. Después yo me pongo a estudiar. Parecía que era el último grito de la moda. Cuando leo un poquito, yo no soy pedagogo, pero después me entero que las competencias se llamaban habilidades, destrezas, que en la historia de la pedagogía occidental primero estuvieron las destrezas, después llegó la teoría, el conocimiento. ¿Qué se hacía? ¿Cuáles eran las primeras escuelas? Las escuelas para formar guerreros, para formar oradores de la iglesia, formar la retórica. Primero se enseñaron las competencias, después vino el pensamiento, la reflexión, la teoría, la teología, la filosofía. O sea que el conocimiento vino después de las competencias. Y estos que vendían la competencia eran tan ignorantes, creían que habían descubierto el hilo blanco, como dicen los mexicanos. No habían descubierto nada. Las competencias eran primeras. Después vino el tema de la formación a través de conceptos, de teorías abstractas, etcétera, etcétera.
Muchas veces estudiar un poco la historia, la pedagogía, es muy importante. Porque esto que nos venden las modas, reciclan cosas antiguas, que las presentan como modernas. Yo he leído pedagogos mexicanos del siglo XIX, pero impresionantes, que dicen las cosas de una manera mucho más elegante, mucho más fina, que esto que vienen con mucho, que te vienen muchos españoles, venían antes con las recetitas, ¿viste? Pero entonces vamos a los clásicos directamente. Entonces, en la ignorancia de la historia hace que algunos descubran el hilo blanco. Porque no saben, como no saben la historia de esto, creen que han inventado algo nuevo, que son las competencias, cuando era lo más viejo que había, la competencia. Bueno, doy un ejemplo nomás del tema de las modas. Desconfiar de las modas. Usemos sinónimos, por último, decía yo. Usemos sinónimos. Basta de diversidad, la diversidad. ¿Viste? Se pegan de la palabra y es una cosa que a mí me enerva ya. Será un problema de edad. ¿Viste? A mí esta cosa de las modas me pone nervioso. Yo ya desconfío de las modas. Seguimos con algunas más, puede ser, profe, hay algunas. Tenemos otra que, bueno, un poco en lo que estaba por ahí, si quiere ampliar, preguntan por dónde debemos empezar a desnaturalizar nuestras prácticas. Y preguntándonos de dónde vienen. ¿Dónde las aprendimos? Bien. Porque no dije nada de esto, pero este oficio que nosotros desempeñamos se aprende de un modo muy particular. No hay ningún otro oficio que se aprenda de la manera que se aprende este. Yo siempre doy un ejemplo. Un chico o una chica cumple, no sé, 18 años, terminó el secundario, ¿no es cierto? Tiene que ir a estudiar una carrera, un oficio. Uno se va a estudiar, no sé, ingeniería. El otro viene a un instituto de formación docente. El que va a estudiar ingeniería, por ahí en el segundo año lo mandan a una fábrica. Nunca entró en su vida en una fábrica. No sabe lo que es una cadena de montaje. No la vio nunca. No sintió el olor que hay dentro de una fábrica. ¿Me entiendes? Lo mismo podría ser del que va a estudiar medicina. Si fue un chico sano, normal, como todos los chicos son sanos. Nunca fue a un hospital. Capaz que fue a visitar al abuelo alguna vez, algún pariente, un día habrá ido. Pero nunca entró a un quirófano. El que va a estudiarse educación, profesorado de lo que sea, maestro de primaria, ese cuando llega, o esa, ya tiene un bagaje de conocimientos, de conocimiento práctico, modo de hacer las cosas, digamos así, muy incorporado, naturalizado, ese es el asunto. Lo tiene naturalizado, que hay que poner nota, está naturalizado, que hay que dar deberes, está naturalizado. Estudiar tal página, está naturalizado. Te toma un examen con preguntas, no sé, abierta o con opción múltiple, está naturalizado. Porque se aprendió de manera tácita desde que ingresamos a la escuela. Imagínate, este tipo que llega con 18 años al Instituto de Formación Docente, ya tiene, de los 18 se pasó en no sé cuánto, 13, 14 años tiene de escuela. 15 años tiene, porque empezó a los 3 años la escuela. ¿Qué secreto tiene la docencia para él? El que llegó a ingeniería no sabe cómo se produce una escoba, no sabe cómo se construye un puente, no tiene idea, no tiene la más mínima idea, ni cómo se opera una apendicitis, el de medicina. Este que llega acá al instituto ya tiene un conocimiento. Por eso hay tantos profesores universitarios que dicen no tienen formación pedagógica. No, tenemos formación pedagógica. Lo que no tenemos es título. No tenemos teorías pedagógicas, pero sabemos enseñar. Muchos médicos, ingenieros, abogados enseñan en la universidad. ¿De dónde aprendieron? Muchos se desempeñan bastante bien. Yo nunca tuve problema con la docencia, por ejemplo. No puedo decir que sea un profesor fracasado, tengo 50 años. Aprendí ejerciendo el oficio y aprendí desde cuando era alumno. ¿Qué hace el primer uno? Y replica lo que aprendió con sus profesores. El profesor que me enseñó sociología, inconscientemente, tanto él como yo, me estaba enseñando a enseñar sociología también. Pero es no consciente este aprendizaje, es tácito. Por eso parece tan naturalizado. Siempre fue así. Uno dice, che, siempre fue así, siempre tendrá que seguir siendo así. Este es el gran recurso que tienen los conservadores, es decir, que estas instituciones es natural que haya que poner nota. Es natural que haya primer grado separado de segundo grado, de tercer grado.
No, porque en Colombia tenemos escuelas, acá también hay escuelas multigrado en el campo. Entonces no es natural que tengan que estar los de primero con los de 6 años con los de 6 años, los de 7 con los de 7 sin que tengan nada que ver. Hasta a veces ni en el recreo lo dejan juntarse. Y porque es natural, bueno, que siempre fue así. Bueno, sí, pero no fue siempre así. Cuando uno demuestra que no siempre fue así, o que hay sitios donde las cosas no son así, esto se desnaturaliza. Por eso es muy importante la mirada comparativa, histórica y comparativa. Ver que las cosas se pueden hacer de otra manera como las hacemos. Esto supone una ruptura epistemológica muy fuerte, ¿no? La familia es un señor, un hombre y una mujer que conviven con hijos bajo el mismo techo, cuya unión está consagrada por la justicia, por el Estado. El Estado, porque la iglesia no vale, la iglesia no vale. Bueno, pero eso es una forma de configuración familiar. ¿Cómo? Pero es natural, la familia es natural. No. Estudia historia, estudia comparativamente distintas sociedades y vas a ver cómo hay distintas configuraciones familiares. Hay distintas configuraciones. Ahora se rompió, pero sin embargo todavía el conservador dice, no, lo demás es antinatural. Es antinatural. No, ¿quién es antinatural? Entonces, la mirada comparativa y la historia es una gran desnaturalizadora. Es muy interesante la historia. Porque si uno se da cuenta que ciertas instituciones tuvieron un origen, que la escuela graduada tiene un origen y una racionalidad que fue funcional en cierto momento al desarrollo de las sociedades occidentales, que permitió enseñar lengua, matemática, cálculo y la identidad nacional a miles de tipos al mismo tiempo, fue un aparato impresionante. La escuela graduada es un gran invento, es una invención social que tuvo un carácter revolucionario, digamos así. Pero tenía sentido en ese momento el desarrollo de la historia. No en la etapa previa, no en las sociedades precoloniales, indígenas o en la Grecia antigua, porque no estaban las condiciones sociales, tuvo que llegar el Estado moderno, hubo que inventar al ciudadano, bueno, un montón de cosas que explican cómo diablos surge la escuela graduada. Entonces, si uno dice, bueno, si siempre no fue así, es probable que pueda ser de otra manera. Ahora, si yo digo, siempre fue así, naturalmente tendrá que seguir siendo así. Entonces, la mirada comparativa y la historia pueden ser dos grandes estrategias que disuelven esa dureza que tienen las cosas naturales, esa pretendida naturalidad que tienen ciertas instituciones sociales. Bien, profe, solamente una última muy cortita y después leo los comentarios sobre algunos de los tantos comentarios. Una muy cortita porque, bueno, viene respecto a lo que usted está hablando, de las desnaturalizaciones, de los cambios de pensar en algunas cuestiones que no se han pensado de otra forma o que se podrían pensar de otra forma. Y la verdad que ha recorrido toda nuestra jornada, así que creo que por ahí usted podría darnos su opinión. La gente consulta qué opina usted o qué puede decir sobre el tema del lenguaje inclusivo en de toda esta idea de cambios y de, bueno, se lo transmito porque vino recorriendo toda la jornada y le vuelven a consultar a usted también. No sé si hablar. Hay veces que mejor callarse, ¿no? Eso también habría que enseñar en la escuela. Cuándo hablar, cuándo no hablar, en qué momento, cuándo es oportuno decir ciertas cosas, cuándo no es oportuno. Bueno, es algo que no la tengo clara. No goza de mi simpatía, espontáneamente no me cae simpático, por un problema de edad. En segundo lugar, porque me parece un poco autoritario. A mí me sentiría muy violado en mi libertad que a mí me obligaran en la facultad a tener que hablar el lenguaje de género, por ejemplo. A mí me parecería algo como autoritario, me sentiría, digamos, limitado mi libertad. Es decir, no, vos no podés hablar más de chicos, tenés que hablar de chiques. No podés presentarte un paper, por ejemplo, a UNIPE para publicar, que me obliguen a hablar. A mí ya eso. El lenguaje cambia, no es natural. Ojo, tampoco es natural, la lengua es arbitraria, pero no se decreta. Fueron todas las sociedades autoritarias las que cambiaban el lenguaje, así como cambiaban el calendario, imponían los feriados, ¿viste? Eso es típico de los regímenes autoritarios. El lenguaje cambia, pero prefiero que cambie espontáneamente, no a través de decretos, a través de resoluciones autoritarias. Entonces yo por ahora me rijo por la Academia de la Lengua, la Real Academia Española de la Lengua, que es la que yo sé hablar, digamos, ¿no? Me parecería ridículo, hasta yo me sentiría ridículo hablando un lenguaje que no es mi lenguaje, digamos, no es el lenguaje que toda mi vida yo he utilizado. Me sentiría muy incómodo.
Pero no Bien, bien. niego que respeto al que quiere hablar. A mí, por ejemplo, ya me han presentado trabajos escritos en la UNIPE. Tuve un caso y no tengo ningún problema yo. Mientras la entienda, yo no tengo ningún problema recibir un paper, un trabajo, ¿no? Un trabajo para la evaluación de una maestría. Me lo hicieron en el lenguaje de género, digamos así, para poner un... Yo no tengo ningún Bien. problema. A mí sí me ocurriría decir, no, preséntemelo como la regla académica. Si te sentís cómodo hablando así, pero hablar tranquilo, ¿sí? No me importa para nada. No me obligué a mí a hablar así, eso sí. No me vengan a Bien. obligar a mí, a través de un decreto oficial del gobierno, que ahora desde mañana todos los documentos oficiales o todas las peticiones ante la justicia, ¿viste? Los escritos que uno presenta, tendrá que ser presentado. Y todos los profesores deberíamos, no, eso no. Ahí me opongo porque ahí sentiría como coartada mi libertad, digamos así. Me sentiría Bien, como una decisión. profe. No sé si quedó Bien, profe. claro. Bueno, sí, sí, está bien, profe. Bueno, muy rápidamente, es admirable la humildad en sus expresiones y comentarios con los saberes y trayectorias que posee, es muy claro. Referentes así te hacen amar la docencia, impecable y sin desperdicio su exposición, cuánto tenemos que aprender y poner en práctica. Bueno, expresiones como esas se multiplican en el chat, por lo tanto, no solamente nosotros como organizadores, como instituciones organizadoras le agradecemos infinitamente, sino que también todos los presentes se lo agradecen y hablan muy bien de una experiencia absolutamente gratificante y muy enriquecedora. Así que muchísimas gracias, profe. La verdad que fue excelente, nos sentimos muy cómodos y bueno, si quiere si quiere despedirse con alguna particularidad. Sí, yo quiero Abierto, simplemente profe. agradecerle estos generosos y merecidos conceptos. De todas maneras, todo el mundo necesita, todos necesitamos que nos acaricien de vez en cuando. Algún cariñito espiritual siempre es útil. Y te agradezco a vos particularmente, Gustavo, porque me he sentido muy cómodo en el diálogo, por realmente un maestro de ceremonia espectacular. Me he sentido muy identificado con tu estilo, tranquilo, reflexivo. Así que agradezco a todos y bueno, sigamos cuidándonos porque la cosa está fea.